Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio tenemos una interesantísima charla entre Edgar Pacheco y el pastor y doctor Gilberto Rufat acerca de los diferentes mitos escatológicos extendidos a nivel general en la iglesia evangélica y de qué manera podemos derribarlos para tener mayor luz al respecto. Esta va a ser una charla muy descontracturada y amena que espero que sea de mucha bendición para tu vida, así que ponte cómodo y disfruta de los próximos minutos. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Antes de iniciar, mi querido hermano Rufat, ¿cómo ve usted las cosas hoy en Medio Oriente? Yo sé que las cosas, por ejemplo, cuando uno las ve como dispensacionalista, uno dice, bueno, no, todo se está acercando al rapto, todo se está acomodando. Pero una persona que no tiene esta visión, ¿cómo ve usted todo este entramado geopolítico? Ya hemos hablado de esas cosas, pero ¿qué piensa usted de lo que está sucediendo, de que están ahorita bombardeando Gaza y destruyendo a Gaza y matando niños, destruyendo todo? ¿Qué piensa de esas cosas, hermano, y de los cristianos que apoyan eso? Con toda honestidad, me da muchísima pena que hay un sector de la iglesia que apoye, que crea que lo que está sucediendo es algo bíblico, profético. La realidad es que se está llevando a cabo una masacre y que ningún cristiano debería estar de acuerdo con lo que está sucediendo. Y es triste porque la única manera de justificar lo que está pasando es al tomar las profecías del Antiguo Testamento, que debían llevarse a cumplimiento en un momento determinado, y traspolarlas, colocarlas ahora en nuestro contexto y entender que este es el momento, que así es como ellos lo están haciendo, el pueblo de Israel, o al menos un sector de ellos, porque no son todos, y creer que este es su tiempo de destruir las 7 naciones o aquellas naciones paganas que Dios les dijo que debían destruir, y que ellos pues no finalizaron su tarea, y lejos de reconocer su pecado y su maldad, entienden que su problema fue el no haber terminado pues con Amalek o con Edom y así sucesivamente, y hoy entonces están poniéndole fin a algo que debió haber sucedido hace mucho tiempo. Cristianos que estén apoyando esto, pues da mucha pena, pero la realidad es que a mí no, pues, pienso que los cristianos en términos generales responden a lo que escuchan en sus iglesias, lo que escuchan de sus pastores. Y en ese sentido pongo la responsabilidad, o entiendo que la responsabilidad recae en la pastoral. Muy bien. Pastor, hace unos días yo estaba interactuando con un pastor, que me voy a omitir el nombre, ¿no? Estamos Sí. interactuando sobre este tema y él decía que él desearía que desaparezca en alguna situación, ¿no? En el que pusieras a Israel a Palestina, él desearía que Palestina fuera borrado el mapa, ¿no? Porque si Israel fuera borrado el mapa, él no pudiera ser dispensacionalista. Y no es una lectura atípica. Yo lo voy leyendo, o sea, yo lo escucho de rabinos, literalmente en sus sinagogas, diciendo que ellos quieren que desaparezca Edom. Y hace unos días publicó David Diamond que Gaza tiene que ser reconstruida totalmente. Yo de verdad me pregunto, pastor, ¿cómo es que estas personas pueden llegar al punto de desear la muerte, ver la guerra como algo bueno, la matanza, los niños masacrados, destripados? ¿Literalmente el dispensacionalismo da para eso o esto ya es una exageración? Yo creo que el problema es más allá de la interpretación o de la postura dispensacional, tiene que ver con una manera interpretativa, la hermenéutica que se hace de aquello que se estableció, se dijo en el Antiguo Testamento. Porque aunque nos suene chocante y pueda ser duro para muchos, la realidad es que en un marco histórico, en un contexto histórico, Dios literalmente le dijo al pueblo de Israel que debía entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y exterminar a aquellas naciones que estaban allí. O sea, eh, yo no puedo negar lo que está en la Escritura. La realidad es que está allí, y en el mandato explícito en el Antiguo Testamento estaba la muerte aún de los niños. Ciertamente está en el Antiguo Testamento. El problema es cómo utilizamos esa porción de la Escritura antiguo testamentaria que se dio en un contexto específico, y vuelvo a repetir, y la traspolamos, la sacamos de ese contexto, la traemos a nuestro siglo XXI y entendemos que podemos volver a repetir el mandato, o que este es el momento en que se debe cumplir lo que no se cumplió, que fue realmente lo que salió a decir Netanyahu cuando dijo públicamente que debían reconocer que era el tiempo de llevar la acción sobre Amalek y sobre los edomitas. El problema es que la interpretación edomita
no se limita, como algunos creen, a los palestinos. La iglesia ha sido totalmente engañada porque realmente Edom, para muchos rabinos, Edom representa la cristiandad. Sí, Entonces, cuando están hablando de destruir Edom, no están hablando, para que los hermanos entiendan, no están hablando meramente de los palestinos, están hablando de la aniquilación, una parte de ellos entiende la aniquilación de los gentiles, especialmente de todos los gentiles que no estén de acuerdo con que Israel cumpla su deber soberano, según ellos, de acuerdo a lo que Dios le ha mandado. Una locura total, hermano. Yo a veces, yo no sé si estas personas, ¿no? O sea, en el primer mundo, con esa seguridad social que ellos tienen y la seguridad militar, sepan lo que es una guerra, hermanos. O sea, aquí en México tenemos una guerra con el narco que está destruyendo a nuestras familias, erosionando nuestra sociedad. Vemos destripados, muertos. Hace unos días acaba de salir una streamer, está haciendo un streamer y literalmente la matan en público. O sea, aquí en México es un desastre. Yo no sé si tengan una dimensión de lo que es la guerra. Porque para hacer declaraciones como que borren a Palestina, Israel tiene que triunfar con sus casas Hornets y tiene que destruir a Irán. Y yo no sé si tengan como cristianos una mínima visión del sufrimiento que causa una guerra. O sea, de los niños muertos llorando. Hace poco estoy viendo unas imágenes, hermano, brutales, ¿no? De el bloqueo que le pusieron a Gaza, los niños totalmente en huesos, pidiendo comida, y muchos de ellos literalmente son semitas también. Entonces yo no entiendo esta parte, hermano Rufai, se lo pregunto, porque a nosotros, y hablo por mí, pero también he visto que nos llaman antisemitas por hacer estas declaraciones, pero literalmente tenemos a semitas bombardeando a semitas. ¿No es eso más antisemita que otra cosa? Hermano, hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios, pero muchísima ignorancia. Estamos a 2000 años del Nuevo Testamento y la ignorancia es abismal. Y es que el problema es mucho más grande, tiene que ver con la pobre educación teológica que recibe nuestra iglesia, específicamente una enseñanza que es segmentada, pedacito. O sea, si usted está en una iglesia nominal, nunca se estudia un libro de la escritura, por lo general es un pasaje un día, otro pasaje el otro día, y la gente termina con una sopa de pasajes donde no saben cuál es la relación, correlación, la correspondencia entre esos pasajes. No hay un panorama bíblico de lo que presenta la escritura de Génesis Apocalipsis. Es una enseñanza totalmente segmentada, donde en esa segmentación se puede decir y establecer lo que se quiera. Se construye una teología basada en versículos que a veces se pegan unos con los otros y ni tan siquiera tienen que ver con el contexto, nada tiene que ver uno con el otro, son momentos diferentes. Así que lo que estamos sufriendo es parte de la crisis que hay dentro de nuestras iglesias, una crisis eclesiológica que lleva pues a todo el desastre que tenemos, seminarios que básicamente su educación o su formación teológica es formar personas de acuerdo a su entendimiento. Seminarios donde uno se gradúa y uno nunca lee la Biblia. O sea, yo me atrevo a decir que estoy seguro que en la mayoría de los estudiantes que salen de los seminarios salen con una formación de haberse leído varios libros, varios autores, pero nunca han leído la Biblia completamente, nunca la han estudiado. Entonces es una crisis. Todo lo que estamos viendo tiene que ver con la iglesia, con los hombres que están ahí, porque son esos hombres, los pastores, como en el Antiguo Testamento, que deberían levantarse y tronar contra lo que está pasando. Su sentir era el sentir de los profetas en el Antiguo Testamento. Veían las condiciones, las situaciones en las que el pueblo se desenvolvía, fuera el rey, los sacerdotes, y tronaban, hablaban, se levantaban. Esto está mal, esto no es lo que Dios ha dicho. Pero en una sociedad donde pues lo que se está buscando es aplauso, fama, likes, que la gente se sienta bien, y todo se corrompe, todo se Dice, pudre, como usted dice. sí, sí, pastor, la vez pasada, mientras hablamos de estos términos, ¿no? Que, a ver, incluso podemos hablarlos sin ningún spin religioso, pudiéramos hacer una crítica de lo que está sucediendo en Medio Oriente sin es más, podemos hablar como dos ateos que están viendo las cosas desde afuera, pero la gente de verdad a veces se fanatiza tanto que llegan a decir que si uno no apoya a Israel en esa masacre, no en ese genocidio que está haciendo en Medio Oriente, uno apoya a Hamas.
O sea que o uno debe estar con Israel y todas sus locuras, o uno tiene que estar con Hamas. Es decir, tiene que haber siempre en esta mente fanática tienes que apoyar a Israel. O sea, para ellos la guerra, la matanza, la masacre, el destripamiento de niños, el bloqueo del hambre, para ellos no tiene ningún sentido. O sea, es como estar cegados. Yo cuando a veces hablo con estas personas, yo hablo con un católico y digo, yo no veo una diferencia. Yo veo dos idolatrías exactamente iguales. Veo una idolatría rampante en aquel que defiende a Ujú. la imagen de la Guadalupe, aunque se le muestre que fue pintada por el indio Zipac, que es una construcción idílica que se dio en la década de la Nueva Vizcaya, ¿no? De la Nueva España. Y es lo mismo que acá. O sea, les muestras a los niños muriendo. Les puedes poner los ojos de los niños vidriosos muriendo por hambre. Y dicen, tienes que apoyar a Israel porque si no estás a favor de Hamas. Yo la verdad, hermano, me cuesta mucho. O sea, de verdad se lo digo. Y eso que yo no abrazo todavía una postura escatológica. Pero digo, rayos, o sea, esto es el dispensacionalismo. Estos son unos locos fanáticos. De nuevo, es triste, es muy triste. Y de nuevo, el sistema dispensacional es un sistema hermenéutico. No se puede construir el dispensacionalismo sin varios fundamentos, pero específicamente sin su metodología hermenéutica, porque la realidad es que poco se habla, pero el dispensacionalismo tiene su centro en cómo se debe poder ver la escritura a modo de que no entre en contradicción. Para los dispensacionalistas de base, la escritura presenta contradicciones si no se ve cada pasaje o cada libro de la Biblia dentro de cada una de esas dispensaciones, que por lo general se habla de 7, pero en algunos sistemas hay más de 7, hay 9, en otros hay menos. Entonces es una locura porque la Biblia no habla de que yo necesito, por ejemplo, al estar leyendo el libro de los Salmos, antes de poder leer el libro de los Salmos, ver en qué dispensación soteriológica yo estoy para poder entonces comprender o tener un acercamiento correcto al texto. Sí que Bien, hermano, antes de pasar a los 5 puntos, quiero mostrarle dos cosas básicamente. La primera es que hay un video por ahí que nadie puede desmentir de que en efecto hay un pastor que muchos lo consideran un adalid, ¿no? Del dispensacionalismo. Voy a omitir su nombre, sí. pero básicamente se lo comento, dice, si en dado caso yo tuviera que escoger entre que se desaparezca Palestina y se desaparezca Israel, yo elijo que se desaparezca Palestina. Y luego nos dijeron que había otro pastor, ¿no? Que era uno de los adalides del dispensacionalismo, ese sí lo menciono porque él se hace llamar doctor y no sé qué tantas vainas, Antonio Bolaines. Y él dice literalmente que la profecía de Apocalipsis 12 ya se cumplió y que se cumplió en el domo, ¿cómo se llama? El escudo que tiene Israel antimisiles, el Iron Dome, ¿no? La Ajá. cúpula de hierro, que ahí se cumplió Apocalipsis 12. Entonces yo digo, bueno, parece que sí tienen una fascinación con la guerra. Y hace unos días, o hace unos momentos, hay otro que también nos presumen mucho, que dicen que por favor no le hagamos caso a eso, sino que le hagamos caso a David Diamond. Pero para mí es otro marihuano, o sea, dice las mismas cosas. Hace 33 minutos publicó esto diciendo, Gaza va a conocer lo que es una verdadera guerra. En Wow. cuestión de días esto se considerará un lujo. O sea, esta gente está enferma de verdad. Y luego dice, yo amo esta profecía bíblica. Llegó la hora, la verdad, serán aplastados para siempre. O sea, al que le pongas la mano parece que tiene una visión totalmente ajena a la realidad. Entonces me dice, no, no escuches a Gutiérrez. Gutiérrez no es el mejor representante. Escucha a Bolaines. Ok, escucho a Bolaines y Bolaines me dice que la cúpula de hierro está profetizando Apocalipsis 12 y que los misiles tienen que desaparecer. No, no escuches a Bolaines, no nos representa. Escucha a David Diamond. Escucho a David Diamond y David Diamond dice que Gaza tendrá que ser barrida también. Entonces, hermano, yo le pregunto en serio, usted que tiene mucho más años en la escatología, de verdad, sea sincero conmigo, Ya. ¿esto es dispensacionalismo o esto es un fanatismo, una locura ya de estos tíos? ¿O esto viene dentro del paquete del dispensacionalismo? Yo creo que lamentablemente es parte de la locura que algunos viven. Es lamentable. Pasa es que cuando hablamos del dispensacionalismo, pues estamos hablando de diferentes tipos de dispensacionalismo. Este, pero el de base, el de origen, el clásico, como se le llama, pues sí, es parte de la creencia, aunque bueno, dentro del mismo hay sus colores y sus sabores. Uf. Que el Señor nos ayude. Bueno, hemos hecho este pequeño análisis, ¿no? Para que ustedes entren en calor, gente. Vamos a tocar 5 puntos muy interesantes de cosas que se vienen diciendo respecto a la postura dispensacional.
y vamos a ver si soportan el análisis para ver si tiene sustento justamente esta creencia. La primera de ellas es esta, hermano Rufat. La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Y entonces es obvio, ¿no? Porque si se va a ver una separación entre la iglesia e Israel, tenemos que quitar a la iglesia del Antiguo Testamento y meterla en algún punto para que Dios pueda tratar con Israel. ¿La iglesia aparece o no aparece en el Antiguo Testamento? Que es una de las tesis del dispensacionalismo. Mira, hermano, para efecto de los que nos están escuchando y tienen a lo mejor menos conocimiento, cuando estamos hablando de si la iglesia aparece o no en el Antiguo Testamento, por lo general a lo que nos estamos refiriendo es si en esa promesa de salvación que se establece en Génesis capítulo 12, versículo 3, están contemplados los gentiles. O sea, en otras palabras, esa promesa que Dios le da o como le comunica a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3 y 7, específicamente el 3, en esa promesa estaban incluidos los gentiles en la postura dispensacional clásica, como en otras, pues no. Solo en la progresiva, pero en la clásica no, porque es una promesa directamente, según ellos, Israel. Por lo tanto, según esta postura, los gentiles nunca formaron parte o no eran parte del plan de Dios, vienen a pasar a ser parte del plan de Dios cuando el Mesías viene, o sea, Jesús, y el pueblo rechaza, según ellos, la oferta que Jesús hace acerca del reino. Dicen que si se puede acercar el micrófono, hermano, perdón que lo interrumpa. Sí, no hay problema. Ahí está, ahí está. Entonces, lo que establece esta postura es que los gentiles nunca estuvieron dentro del plan de Dios, que eso habría que probarlo, y que es el rechazo de Israel al reino, a la postura del reino o al reino comunicado por Jesús, lo que hace entonces que Dios pues abra una brecha, abra una ventana y nosotros los gentiles por gracia podamos ser salvos, porque ellos rechazaron la oferta del reino. Y entonces ahí está toda la cuestión de la pausa hasta que Dios vuelva a retomarlos y de momento pues ha abierto un tiempo, un espacio para que los gentiles puedan escuchar el evangelio y ser salvos. Eso es totalmente falso y es falso por varias razones. Primero, porque la interpretación de Génesis capítulo 12, versículo 3 la da claramente el Nuevo Testamento en varios libros y específicamente en porciones que es muy clara y se establece que Génesis capítulo 12, versículo 3 incluía a los gentiles, o sea, en esa promesa de salvación, cuando allí dice que por medio de la simiente serían benditas las naciones, el Nuevo Testamento en Gálatas capítulo 3, versículo 8, por ejemplo en Romanos capítulo 4, claramente se establece que allí están incluidos los gentiles. De hecho, Pablo dice que Dios dejó testimonio de que Abraham sería padre tanto de circuncisos como incircuncisos y que por esa razón Abraham recibe la salvación o la justificación por la fe, si se ve bajo Romanos capítulo 4, cuando aún era incircunciso, ya que la circuncisión vino a suceder en Génesis capítulo 17, pero es en Génesis capítulo 15, versículo 6, que él es declarado justificado o limpio. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 4 dice, esa promesa o esa justificación es solo para los de la circuncisión y claramente dice que no es solo para los de la circuncisión, sino también para los de la incircuncisión. Y establece la escritura que Dios dejó testimonio de que los gentiles estaban incluidos y que por esa razón Abraham fue justificado en un estado de incircuncisión en términos de la circuncisión de la carne que luego Dios le mandaría a que debía llevarse a cabo en el capítulo 17. Pablo claramente en Efesios capítulo 3 versículos 1 al 6 establece que su propio ministerio responde al llamado que Dios haría a los gentiles, que dicho sea de paso, esa promesa estaba establecida en Deuteronomio capítulo 32, donde allí Dios dice o habla acerca del juicio que vendría en los postreros días, en el cual Dios estaría irado contra su pueblo y los provocaría celo con una nación o con pueblo que no era su pueblo. Y ese pueblo es interpretado en el Nuevo Testamento como los gentiles. Yo creo que uno de los pasajes más claros para que los hermanos puedan ver lo que estamos hablando y concretarlo es que fuéramos, estoy aquí en mi Biblia, voy a abrir el libro de Romanos y en el libro de Romanos o en la carta a los Romanos, miren exactamente en el capítulo 15, lo pueden hacer ahora en otro momento. En el capítulo 15 hay una perícopa, hay un encabezado, hay un título
arriba del versículo 7, que dice el evangelio a los gentiles, el evangelio a los gentiles. Y del versículo 7 al versículo 12, Pablo le dice a los gentiles que ellos debían estar agradecidos, debían adorar a Dios. ¿Por qué? Porque aunque ellos no lo sabían, Dios los tenía en su plan y en su momento dado el evangelio los iba a alcanzar. O sea, el evangelio sería pregonado abiertamente y contundentemente hacia los gentiles. Y está citando todo el tiempo el Antiguo Testamento, certificando que el llamado a los gentiles era parte de lo que el Antiguo Testamento ya había anunciado. Por ejemplo, en el versículo 9, estoy hablando en Romanos 15:9, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso es segundo libro de Samuel, capítulo 22, y es parte de lo que David dice en sus últimas declaraciones como rey. Y David sabe lo que iba a suceder porque a David Dios le revela que de su linaje, conforme a su descendencia, vendría el Mesías. Eso es segunda de Samuel capítulo 7. De hecho, para entender el templo que David quería reconstruir y entender el templo de salvación, hay que entender la conversación que Dios tiene con David por medio del profeta. Porque David quiere levantar un templo y Dios le dice, yo no necesito un templo, porque esto es algo que yo he provisto como un instrumento de gracia parcial hasta que llegue el cumplimiento, y el cumplimiento vendría a ser Cristo. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era sombra de lo que debía ocurrir en Cristo. Así que una y otra vez en Romanos capítulo 15, Pablo va citando el Antiguo Testamento. Luego en el versículo 10, para dar testimonio que los gentiles estaban incluidos. En el versículo 10 y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Está citando Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. O sea, está citando a Moisés y diciendo que Moisés testificó que los gentiles serían parte de ese pueblo cuando el Mesías llegara. Luego cita el Salmo 117 y otra vez alabad al Señor todos los gentiles. Estamos leyendo el Antiguo Testamento. Así que si un pastor dice que en el Antiguo Testamento no se hablaba de que los gentiles formarían parte del plan de Dios, pues no conoce las Escrituras. No solamente la Escritura claramente en el Antiguo Testamento hablaba de la salvación de los gentiles, sino que, dicho sea de paso, la palabra iglesia o el término eclesia, ya los judíos en el Nuevo Testamento lo conocían. ¿Por qué? Porque 250 años antes de Jesucristo, cuando se cambia o se traduce el Antiguo Testamento, en la famosa Septuaginta, al griego, hay varios términos, hay por lo menos dos términos, y uno de ellos es cajal, la palabra cajal, que se traduce como eclesia, la asamblea, la congregación. De hecho, en esa versión antiguo testamentaria en griego, la palabra eclesia aparece 77 veces, siendo el libro principal donde se habla de la iglesia, siendo las crónicas, primera de crónica y segunda de crónica. Así que decir que ellos no lo sabían es mostrar con todo respeto un grado de ignorancia abismal. De hecho, se los voy a probar. La primera mención en el Nuevo Testamento que por lo general se reconoce al término eclesia se hace en Mateo capítulo 16, cuando Jesús se separa y se va a la parte de la región de Cesarea de Filipo con sus discípulos, y allí le va a preguntar a sus discípulos, pues bueno, que quienes piensan que él era y qué creían ellos acerca de él, y sabemos que allí se va a dar la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo. Y Jesús va a determinar diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si el término iglesia fuera un término nuevo, cuando Jesús dijo, perdón, sobre esta iglesia, sobre esta roca, sobre esta afirmación, edificaré mi iglesia, lo que hubiese sido algo natural y normal fuera que Pedro, los discípulos eran maestro, un segundo, ¿de qué habla? ¿De qué iglesia tú hablas? No entendemos ese término, eso es algo nuevo. ¿Qué grupo es ese? No se han percatado que nadie preguntó, nadie nunca cuestionó por qué Jesús estaba afirmando el término eclesia como algo que ellos conocían, porque sí lo conocían. Entonces, con toda honestidad, es muestra de la ignorancia de no conocer las Escrituras. La mayoría de las personas que toman postura, y debemos ser honestos, yo le he dicho muchas veces, la gente se enoja
Y lo sé porque yo lo hice, todos lo hemos hecho en algún momento dado. Nuestro cristianismo inicialmente, cuando venimos a Cristo, lo tomamos por aceptación de lo que escuchamos, lo que damos por bueno, lo que nuestra iglesia pregona, el seminario en el que nos graduamos, por lo que es ampliamente aceptado en el sector cristiano. Pero no es algo que nos consta porque nosotros realmente hemos hecho un estudio y después de llevar a cabo un proceso X o Y, llegamos a una conclusión. No, no lo hacemos de esa manera. Entonces, si no hemos hecho un estudio, debemos tener sumo cuidado de ser categóricos sobre cosas de las que no podemos ser categóricos porque no nos constan. Estamos solo como estaciones repetidoras repitiendo. Vuelvo y repito, en Mateo capítulo 16, cuando Jesús usa el término iglesia, Pedro ni ninguno de los apóstoles preguntaron de qué habla. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús se estaba refiriendo a la asamblea, a la congregación, a los llamados, a ese pueblo que es convocado por Dios, punto. Así que decir que los gentiles no están en el Antiguo Testamento, pues muestra desconocimiento del Antiguo Testamento. Decir que el término iglesia surge en el Nuevo Testamento es nuevamente ignorancia, hermano, no sé qué decir. Pero incluso vemos que Esteban cita al Antiguo Testamento diciendo que Moisés sirvió en la iglesia, tomando justamente Claro, las palabras de la lo hace el Septuaginta. autor de Hebreos en el capítulo 2. Cuando el autor de Hebreos en el capítulo 2 está hablando, se está parando, está tomando la porción del Salmo número 8, hablando de aquel que vendría a tomar dominio de todas las cosas. De hecho, el autor de Hebreo usa el Salmo 8 para decir que cuando Dios al inicio en Génesis le declara al hombre dominio y potestad sobre la tierra, más allá de darle dominio y autoridad a Adán sobre la tierra, en esa afirmación estaba la declaración o estaba detrás lo que vendría a cumplirse en Cristo. Cristo vendría a tomar esa autoridad y ese dominio que el primer Adán perdería por causa del pecado. Y así lo trae el autor de Hebreos en el capítulo 2. Y cuando está hablando del porqué, de la razón de la muerte de Cristo, donde Él viene a salvar a los hijos que Dios le dio, cita el Antiguo Testamento y dice que le debía alabar la congregación o la asamblea, la iglesia, y el pasaje que usa nuevamente es la iglesia en el Antiguo Testamento. Así que el término no es nuevo. Eso es un invento del dispensacionalismo que establece que la iglesia es un grupo, es un elemento que surge a raíz nuevamente del rechazo del pueblo de Israel a la proclamación del reino que establece Pero, Jesucristo. pastor, eso se oye como que algo que se le ocurrió a Dios sobre la marcha, ¿no? O sea, Pues claro, eso es lo que estoy diciendo. Eso es un Dios mío. disparate. Eso es un disparate. Es más, todavía es un disparate, pastor, con relación a los sistemas soteriológicos reformados. O sea, un sistema reformado, supuestamente, que yo le llamo deformado, perdónenme, que cree en la teoría del rapto y el dispensacionalismo, tiene que poder explicar cómo es que ellos creen que Dios escogió, eligió, predestinó a un pueblo, pero que en ese pueblo no estaban los gentiles. Si los gentiles no estaban en ese pueblo que Dios predestinó, rayos, entonces ¿cuándo los metió en el pacto? Y si los metió, entonces hubo un cambio. ¿Cuándo surgió ese cambio? ¿Dónde está establecido ese cambio? Wow, no, impresionante. Y lo traemos a colación justamente porque es uno de los ejes centrales sobre los cuales se va a construir pues toda esa cosmovisión dispensacionalista. Para ellos es preciso que la iglesia no exista en el Antiguo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento Dios está tratando exclusivamente con esta etnia, ¿no? Si la iglesia existe en el Antiguo Testamento, entonces a ellos se les complican las cosas, que es lo que estamos demostrando, ¿no? Pero me sorprende mucho eso, porque si la iglesia no existe en el Antiguo Testamento, parece ser que Dios se le ocurrió sobre la marcha, ¿no? ¿Qué hago? Ya Claro. Israel me rechazó, pues meto aquí a los gentiles, ¿no? Pues ¿qué más da? Pero es que no hay problema porque en el sistema dispensacionalista, que el dispensacionalismo no es otra cosa que prueba y error, de otra forma, en otras palabras, el dispensacionalismo lo que establece es que Dios está buscando salvar, claro, no lo dicen inmediatamente a Israel porque los gentiles no están en el plan de Dios. Y establece dispensaciones o economías soteriológicas. O sea, Dios va a hablar, va a dar cierta revelación de su persona y espera que el pueblo escuche, obedezca, responda a esa revelación, a esa palabra que Dios ha establecido,
para que seas salvo. Venga el arrepentimiento y fe, terminando cada dispensación pues en un fracaso. Lo que significa que cada plan que Dios establece fracasa, fracasa, fracasa. O sea, cada dispensación es un fracaso hasta el momento en el que va a haber una dispensación que por fin Dios interviene para que se cumpla. O sea, ¿dónde leemos en la Escritura que Dios tiene plan A, plan B, plan C, plan D? De hecho, eso no existe. Para evidencia, Gálatas capítulo 3. ¿Por qué Gálatas capítulo 3? Porque Pablo le asevera a los Gálatas y les dice, hermano, el ejemplo o el padre de poder ver la salvación y el modelo, el programa de Dios de la salvación no es Moisés, es Abraham. Porque Moisés, con la ley que vino 430 años después, no vino a abrogar la promesa. La salvación siempre fue establecida sobre una promesa en la simiente, siendo Cristo. De hecho, yo recuerdo estando en el seminario, yo no sé si yo estaba en aquel momento todavía en mi primera fase, que era un programa de unos 80 créditos, no era ni tan siquiera un asociado, era un diplomado, y recuerdo que estaba tomando una clase con un profesor del libro de Romanos y se me hizo la pregunta de un examen, ¿cómo era salvo el pueblo, cómo eran salvas las personas en el Antiguo Testamento? Yo estaba iniciando y contesté que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por medio de la fe y la obediencia también a la ley. Porque todavía no entendía, y creo que hay muchos cristianos que tienen cierta confusión donde creen que la salvación por la fe es algo que ocurre en el Nuevo Testamento y que solo dentro de este marco dispensacional tiene que ver con la salvación de los gentiles, porque están aquellos que promueven o establecen que la salvación de los judíos nada tiene que ver con la aceptación del evangelio por la fe en Jesucristo, porque ellos son salvos por la promesa que Dios le dio a Abraham. Todavía es peor. Y no sé si entienden, perdón hermano, no sé si entienden que esta discusión no se debería estar dando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso supuestamente se resolvió en el primer concilio, por llamarlo concilio de la iglesia. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, había dudas sobre si realmente el evangelio o los gentiles podían pasar a ser parte de ese pueblo profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Y qué se estableció allí? Que no se debía estar hablando ni poniéndole ningún impedimento a los gentiles porque ellos formaban parte de esas promesas antiguo testamentarias, y de hecho se trae a colación el pasaje antiguo testamentario que traen para confirmarlo, es la profecía en Amós capítulo 9, donde Cristo sería templo de salvación para judíos y gentiles. Entonces, si eso se resolvió en el primer concilio de la iglesia, ¿cómo rayos hoy hay pastores que alegan que no se resolvió? O sea, básicamente lo que sucede en el primer concilio de Jerusalén es que ellos están tratando de dirimir qué pasa con los gentiles, ¿no? Claro, dicen, no. Ese es el problema, pastor. Disculpe, hermano, claro. Ese es el problema que tienen contra Bernabé y contra Pablo. O sea, ¿quién les dio permiso a ustedes de presentar el evangelio a los gentiles y hacerle creer a los gentiles que ellos pueden ser parte de este reino y de este pueblo? O sea, que en ese punto yo sería más dispensacionalistas, hermano Rufat. Básicamente si la salvación siempre ha sido para los judíos, o sea, ¿por qué ustedes andan predicando a los gentiles? Y aquí viene la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Y dice, no, en realidad desde el Antiguo Testamento el plan es justamente también para los gentiles. Entonces, esa es la iglesia viene desde el Antiguo Testamento, que es la resolución que surge justamente en Hechos capítulo 15. Sí, yo creo que una confusión, y creo que es parte de temas que a veces los cubrimos tan rápido que no entramos a dar explicaciones concretas, porque estamos en la era donde todo tiene que hacerse rápido y queremos abarcar mucho, y el que mucho abarca, como dice el dicho, a veces poco aprieta. Y es el hecho de que, por otro lado, se levanta una crítica hacia algunos sectores del cristianismo, donde se establece que se han inventado una teología que ellos le llaman teología de reemplazo. Yo personalmente no encuentro que lo que nosotros llamamos la iglesia sea algo nuevo que surge en el Nuevo Testamento, sino como establece en el Antiguo Testamento,
la iglesia no es otra cosa que el remanente de ese pueblo que fue profetizado específicamente cuando llegara el Mesías, que sería salvo. Ese momento de la intervención de Dios que se traería el nuevo pacto y lo que sucedería. Y lo que el Nuevo Testamento está estableciendo es que en ese nuevo pacto o en ese acto de redención que mediaría el Mesías, los gentiles sí estaban dentro del pacto. De hecho, eso es lo que Pablo claramente dice en Efesios capítulo 3, cuando está hablando del misterio. Fíjese que ese misterio en la carta de Efesios no inicia en el capítulo 3, inicia en el capítulo 1. Pablo está hablando del misterio de esa obra de salvación, de ese plan de redención, pero profundiza en el capítulo 3 al establecer y al decir que aunque no estaba claro, no es que no hubiera base, no es que no hubieran pasajes que de antemano podían anticipar que los gentiles formarían parte, pero Pablo mismo reconoce que eso no estaba totalmente claro. Como Pablo dice, ahora por el Espíritu se aclara que los gentiles sí estaban dentro del pacto. De hecho, dice que vienen a ser parte del mismo pueblo, no de un pueblo separado, del mismo pueblo, y que son copartícipes de las mismas promesas, no de unas promesas diferentes como establece el dispensacionalismo, que asevera que hay unas promesas que son terrenales, que son para la iglesia, y que hay unas promesas, según ellos, espirituales, que es para la iglesia. De hecho, le voy a decir algo más, porque la mayoría de nuestros hermanos, y le tengo que decir, igual pastores, lo único que saben es que se tienen que preparar porque en algún momento van a volar en el rapto. Ellos ni conocen el sistema, ni qué propone. De hecho, la mayoría no saben ni por qué rayos Dios se los lleva al cielo cuando venga la tribulación. ¿Quiere que le diga la verdad? ¿Por qué la iglesia sale volando al cielo? Porque ellos no forman parte de las promesas que se van a cumplir en la tierra, porque una vez Dios termina con la iglesia, porque ese no es su pueblo, es Israel, lo saca de la tierra, se lo lleva al cielo, van a tener unas bendiciones en el cielo, pero la razón por la que se tienen que quedar en el cielo es porque las promesas de Dios son para Israel, son terrenales y las va a disfrutar Israel. Dios mío. O sea, su pastor le ha enseñado que la razón verdadera del rapto es que la iglesia tiene que ser sacada de la tierra porque no pertenece al pueblo de Dios. O sea, Dios tiene una querida y esa querida, lo que vuelve con su esposa, que es Israel, es la iglesia. Pero cuando él termine con la querida, la saca, se la lleva para regresar con su esposa. Eso es lo que enseña la Escritura. No sé cómo ponérselo más claro para que le choque. Pero entonces ahora todo tiene sentido porque la mayoría de las personas que crecen con estas ideas ven a Israel, ¿no? Y sobre todo ese Israel geopolítico que está en Medio Oriente, lo ven así, como los que se cumple el pacto con ellos son los que debe tratar Dios con ellos, y por eso se están metidos en guerras y destruyendo gente. Porque todo es terrenal. Claro, Dios mío, qué fuerte, ¿no? Qué tremendo. Hermano, entonces para concluir este primer punto, esta gente que dice, no, pero es que la iglesia era un misterio. Misterio lo toman como inexistente, ¿no? O sea, misterio sin milda no existe. Se le ocurrió a Dios sobre la marcha. Cuando misterio realmente es que estaba oculto, ¿no? Esa es la palabra, misterio. De hecho, de ahí se viene la palabra sacramentum, también está oculto, ¿no? Pero este misterio que estaba oculto y que se le revela a los apóstoles, se le revela justamente para que dejes ya de creer que no estaba la iglesia en el antiguo pacto. Una vez se revela el misterio, ya deberías de dejar de decir que esto era, que se le ocurrió a Dios en algún momento porque Israel falló. Simplemente Totalmente de acuerdo. Se te está demostrando que efectivamente cuando ya se les revela a los apóstoles, ellos concluyen, no, siempre estuvo. Cuando lees Gálatas capítulo 3, ¿no? Donde dice, las promesas fueron hechas a la simiente, a Cristo. Y se da toda esa exégesis respecto al pasaje de Génesis 15, pues está básicamente diciendo que efectivamente la iglesia estaba ahí desde el antiguo pacto, ¿no? Pero bueno, ese es uno. Algo que me gusta remarcar, hermano, que usted lo dice, es que efectivamente uno cuando trata con algún dispensacionalista, yo por lo menos me he dado cuenta de algo. Cuando ellos ven que algo ya no cuadra y que esa idea ya no les representa, suelen decir, eso no es dispensacionalismo. Eso que está diciendo no es dispensacionalismo. Me ha tocado muchas veces. De hecho, aquí hay gente que está diciendo que eso no es dispensacionalismo. Que ellos sí creen que la iglesia. Sí, y luego cuando es como una falacia blanco móvil. Si el que defiende el dispensacionalismo cuadra con lo que ellos creen, es dispensacionalismo. Pero si no cuadra con lo que ellos creen, no es dispensacionalismo. Parece como un acierto y error, ¿no? O
O sea, porque no tienen como una forma monolítica de pensar, sino que se van moldeando sobre la marcha, ¿no? Si les gusta es dispensacionalismo, si no les gusta no es dispensacionalismo. Es Pero, triste, pero es que muchos no conocen el sistema, con toda honestidad no lo conocen, porque dentro de, cuando yo digo el sistema, me refiero, por ejemplo, a buscar cuál es la gráfica, cuál es el modelo de lo que ellos entienden va a ocurrir en los últimos tiempos. Yo le aseguro que la mayoría, si usted los para frente a una pizarra, les pone un papel y dice, descríbeme de los eventos en una gráfica, cómo van a de acontecer, cuál es el orden y la razón, no saben. Ellos lo único que saben, lo único que le han dicho es una teología de tener las maletas preparadas porque en algún momento viene el bus, viene el autobús, viene, como decimos en Puerto Rico, la guagua y nos vamos. O sea, es una teología escapista donde esa iglesia es la única iglesia que se le ha prometido que va a volar. Los demás han sido masacrados, han sido perseguidos, pero ellos son los cristianos que no van a sufrir. Cuando la escritura le habla a cristianos que están sufriendo. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, les dice, mire, yo sé que ustedes están pasando por situaciones difíciles como nosotros también las pasamos en Judea eh, con nuestro propio pueblo. Y les estamos escribiendo y la razón por la que me comunico es porque ya les había dicho que íbamos a pasar por estas tribulaciones. O sea, es necesario que entremos al reino con tribulación. Pero ellos dicen, no, 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 no. A nosotros nos prometieron que no va a haber ninguna tribulación. Y lo que ellos toman son pasajes que ciertamente hablan de que la iglesia tendría un reposo, pero ese reposo está ligado no a la destrucción del mundo, no a los eventos después de la segunda venida de Jesucristo, sino lo que sucedería cuando Dios juzgase a el primer enemigo, que muchos no lo van a entender, y el primer enemigo que estaba establecido, que Dios iba a juzgar, era a la nación de Israel, porque se había convertido en un pueblo pagano, en una prostituta, como ya se le había dicho en el Antiguo Testamento. Por eso es que Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, dice, es necesario que el juicio comience por la casa. ¿Y quién es la claro, casa? ¿Quién es la casa? La casa es el templo. Esa es la misma casa de Mateo capítulo 23, cuando Jesús dice, esta casa será dejada desierta. Entonces, sí habría un momento en el que los cristianos tendrían cierto respiro cuando ese liderato que mató a Cristo, que perseguía a los cristianos, perdiera parte de ese poder al el templo ser destruido como parte del juicio que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Pero eso no se entiende porque queremos estudiar las profecías sin estudiar su origen. Es como querer entender Mateo 24 sin entender Daniel. Oye, ¿cómo puedo entender Mateo capítulo 24 cuando Mateo capítulo 24, versículo 15, dice que esa profecía que Jesús está narrando es una profecía que se establece en el libro de Daniel? Entonces, si es en el libro de Daniel, yo necesito entender el libro de Daniel específicamente a qué momento de la abominación de desolación se estaba refiriendo Jesucristo en Mateo 24:15. Esa profecía de Daniel de las 70 semanas, ¿tiene otra profecía de origen? Pues sí lo tiene, el cántico profético de Moisés. ¿Cuándo usted ha escuchado a alguien hablando del cántico profético de Moisés? A Moisés fue a quien Dios le reveló el juicio que vendría contra el pueblo de Israel, que es exactamente el pasaje de base que Pablo usa una y otra vez en Romanos. Yo todavía no he visto casi ningún teólogo que cuando esté hablando de los capítulos más neurálgicos de la carta a los romanos, reconozca que gran parte de las citas que Pablo está citando es Deuteronomio capítulo 32. ¿Por qué Deuteronomio capítulo 32? Bueno, pues porque lo que estaba pasando, lo que el pueblo estaba viviendo, era parte de lo que ya Dios había profetizado que iba a suceder cuando viniesen los postreros días y Dios viniese en el día de venganza o el día de retribución. Entonces toman esos pasajes donde Dios habla de que el pueblo, la iglesia, tendría un respiro y podría avanzar, porque mientras tanto había una centralización en Jerusalén. Lo puede ver uno en el libro de los Hechos. Se les hizo difícil romper con aquel esquema, con aquel tiempo, con aquel templo, aún a los apóstoles. Pero una vez ese templo cae bajo el juicio de Dios, entonces uno puede ver cómo el evangelio va realmente a poder correr y a llegar a otros lugares como Jesús había dicho que debía llegar. Y toman esa porción como el escape al cielo.
No, no, Dios nos está nunca ha dicho que vamos a escapar de las tribulaciones, todo lo contrario, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Dice que podemos tener paz en medio de las tribulaciones que tenemos a diario. Así que es que vuelvo y le digo con toda honestidad, hay un desconocimiento No, pudiéramos increíble. pasarnos horas y horas y horas hablando de todos estos temas, hermanos. Buenísimo. Por eso yo le agradezco mucho que venga y nos dé cátedra, ¿no? De estos temas que la Un verdad. día me gustaría, si usted así lo entiende, que podamos hablar de la profecía de base. Mire, yo le garantizo que yo puedo mostrarle un plan escatológico solo con el Pentateuco. Uf, Y usted sería dice, buenísimo, hermano. Pentateuco, Sería buenísimo. que la escatología se desarrolla en la ley en los primeros 5 libros. Oh, sí, ahí está todo. Es que hay varios problemas, hermano, que se los señalamos al dispensacionalismo, pero forma parte de los problemas en otros sistemas. Y es que la escatología ha sido relegada a un tema que no es importante. Lo normal y lo cotidiano es uno escuchar, que es un tema secundario. Mire, hermano, yo con todo respeto le digo que eso no es correcto, por muchas razones. En primer lugar, porque es la área de la teología sistemática que afecta a todas las demás áreas. Voy a dar un ejemplo. El yo reconocer o el yo afirmar que Dios tiene dos pueblos afecta a mi eclesiología. Claro, totalmente. La afirmación que se hace en el concepto soteriológico sobre a quienes viene a salvar el Mesías, cuándo, cómo, afecta a mi soteriología. O sea, la escatología envuelve las otras ramas de la teología sistemática que podrían ser enseñadas aparte. O sea, yo podría hablar de la neumatología, de hablar de la doctrina del Espíritu Santo sin entrar en un sinnúmero de detalles, pero yo no puedo hablar de la escatología en términos de cómo se va a cumplir ese soberano plan de Dios, porque en algún momento dado, cuando habla de la regeneración, tengo que hablar del Espíritu Santo de Dios. O sea, dentro de la escatología está envuelta las otras teologías, y no solo ello, es que la escatología bíblica, no la que se estudia en libros, la teología bíblica comprende el cumplimiento del soberano plan de Dios en Cristo. Por lo tanto, ese plan inicia desde Génesis. La soteriología y la escatología no se pueden separar, porque estamos hablando del Mesías y lo que el Mesías o el Cristo viene a cumplir. Eso Totalmente. no se puede separar. Casi nadie entiende que al estudiar la soteriología o la escatología estás hablando de dos temas que, aunque se pueden mirar separados solo para puntualizar o matizar algo específico, no están separados, están juntos. Cuando en Génesis 3:15 se establece que un día nacería un hombre que vendría de una mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente, oiga, eso es el libro de Apocalipsis, eso es escatología, pero eso es soteriología, yo no lo puedo separar. Me parece a mí, es que de verdad, hermano, yo lo escucho y digo, cuando yo escucho a un católico, ellos leen Génesis 3:15 y ven a la Inmaculada Concepción y a María. Pero hace unos días que yo estaba escuchando al doctor dispensacionalista Bolaines, él ve el domo de hierro en Apocalipsis 12. O sea, digo, parece ser que cada quien ve lo que se le viene en gana, ¿no? Y luego el pueblo que bebe de estos doctores, de estos pastores, se queda tan tranquilo, crean todo este estereotipo en torno a esas, no sé, cosas que se van imaginando. Y luego cuando escuchan a una persona que le dice, oye, Génesis 3:15 no habla de la Inmaculada Concepción, ni Apocalipsis 12 habla del domo de hierro, pierden la cabeza y dicen, no, 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 invita a un doctor, de verdad. O sea, de Sí, verdad, sí, 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 sí. están blindados, hermano. Y tienen lo que se llama a veces una ignorancia invencible, porque crecieron décadas y décadas amamantando todo esto, hasta el punto que lo que usted dijo es verdad. Todo el etos en torno a este dispensacionalismo clásico que se jugó en los 80, en los 90 con música, con cine, con arte, con películas, gira en torno a agarren las maletas y nos vamos en la guagua, ¿no? En el gran Sí, asome. sí, sí. ¿Por qué? Porque esa era la expectativa. Sí, Tú es le la teología explicas, de escape, yo le llamo una teología escapista. O es sea, verdad, que de sí. hecho que ha mantenido a la iglesia, la gente no sabe el daño que le ha hecho a la iglesia, no solo en algunos conceptos que hemos hablado, sino en términos de la encomienda, de la entrega, del trabajar para otras generaciones, porque si yo lo que tengo, o sea, si mi mentalidad está en que yo me voy mañana,
sucede exactamente lo que tenemos en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando Pablo tiene que reprender a los tesalonicenses y decirles, ¿saben qué? A los de ustedes que tienen las maletas hechas porque creen que se van mañana, déjenme decirles que se tienen que poner a trabajar, porque aquí el que no trabaja no come, aquí hay que dar testimonio. O sea, caemos en ese desenfreno donde se nos olvida que hay un legado. Estamos aquí. Yo no sé cuándo Cristo viene. Yo debo vivir cada día como si fuese el último día, pero debo continuar trabajando como si faltasen muchos días. Y eso se pierde. Cuando estamos en una teología de escape, no se está pensando en las generaciones futuras. Solo se está pensando en nuestra generación. Por eso usted lo va a ver que cada postura en su tiempo solo está mirando Al reloj irse, profético. sí, el reloj profético y obviamente irse en la nube, volar. Si voltean a ver al año 60, la guerra de los 6 días, ya estamos a nada del rapto. Voltean a los 80, otra guerra de Israel, ya estamos a nada del rapto. Voltean ahorita a la guerra en Gaza, ya estamos a nada del rapto. Y entonces cada década van con que ya estamos a nada del rapto, ya estamos, porque siempre están viendo Israel y sus guerras. Y entonces entiendes por qué esta gente está tan obsesionada con las guerras de Israel. De hecho, John Hagee, que representa, ¿no?, uno de esos grandes exponentes de Estados Unidos que envían millones, ¿no?, para apoyar a Israel, esos tíos abiertamente te dicen que es necesario que estas guerras las apoyen porque estas guerras hablan, ¿no?, del rapto cercano. Entonces hay una, no sé, hay como una visión hilarante respecto a la realidad que se interpreta desde la muerte, desde la matanza, de lo que ocasiona todo esto por tener a Israel como reloj profético. Pero antes de pasar a la segunda, hermano, porque quiero que aprovechemos el tiempo y yo sé que es una persona ocupada. Yo no sé si usted ha leído a Israel Finkelstein. Él escribió un libro que se llama La industria del holocausto. Sí, Es un judío. Y sí, aunque él no niega el holocausto, dice que claro. se ha lucrado con el asunto del holocausto, se ha lucrado con la lástima, se ha lucrado con el miedo, se ha lucrado con todo este asunto. De hecho, él creo que está vetado Israel Finkelstein, por haber dicho Sí, eso. sí, sí, eso ¿Y es a qué voy correcto. con esto? A que también tiene sus propios clichés el dispensacionalismo. Si tú no bendices a Israel, no serás bendito. Si tú te metes con Israel, serás maldecido. Y lo dicen todos. Si tú hablas en contra de Israel, eres antisemita. Entonces, no hay como un paralelismo con esto también, cómo se ha ido utilizando este cliché para blindar, ¿no?, el que no digas nada en contra de esto. Es que lo hay, de hecho ellos lo promueve un sector del pueblo de Israel, porque ese es otro tema que poco se habla, la influencia dentro de los cambios en la teología eh, y el financiamiento de muchos de estos pastores y sectores que, si bien es cierto, recogen dinero y lo envían a Israel, muchos de estos seminarios reciben, algunos de estos pastores también, ayuda. ¿Cómo llegó la Biblia de Scofield a los seminarios? ¿Quién financió esa Biblia? ¿Cómo es posible que ninguna obra realmente académica o de algún escritor importante jamás antes de la Biblia de Scofield eh, se haya publicado algo, no sé, por Oxford? Pero sale esta Biblia de un hombre que literalmente era un hombre desconocido, con 20 problemas. Solo lean el libro de Canfield, cuando habla acerca de los desastres en la vida de C. Scofield. Entonces, es que es complejo. Hay muchos temas que mucha gente desconoce, que no quieren hablar, porque casi todo se centra en el siglo XIX y no conocen el panorama de lo que realmente, dónde inicia, cómo inicia con la expulsión de los judíos de España, eh, de Sefarat, por eso se llaman sefarditas, y cómo específicamente aquellos hijos de aquellos expulsados de España, que muchos de ellos emigran y se establecen en Portugal, específicamente Manasés ben Israel, juega un papel sumamente importante en la Inglaterra de su tiempo, para que Inglaterra entendiera que era la quinta parte de la estatua de Daniel capítulo 2. Se establece un partido que se llama la Quinta Monarquía, donde Inglaterra tiene el deber divino de buscar dónde están las 10 tribus y ayudar al pueblo de Israel a que llegue a la tierra prometida para que ocurra la segunda venida de Jesucristo. O sea, esto es un proceso que no inició hace 130 años o 150. Si estamos hablando de Darby como la persona que posiblemente sistematizó
el sistema, como luego se vende, está bien, pero los pasos se dieron antes y entre esos pasos estuvieron envueltos judíos que vieron en el cristianismo una forma de poder adelantar, de poder sacar ventaja del cristianismo, de que el cristianismo les sirviese a sus propósitos. Y eso es innegable cuando uno estudia, porque ellos, no, si no les interesa Cristo, si Cristo no es el Mesías, ¿qué otra razón tendrían ellos para usar el esquema cristiano? Bueno, pues algunos de ellos promueven que es sencillo, porque por un lado podían usar la fascinación de los cristianos en encontrar o en que surgiera la segunda venida de Jesucristo, pero ese mismo evento para ellos en su interpretación era la llegada del verdadero Mesías. Así que se podía usar esa coyuntura y utilizar el fervor de la iglesia para adelantar la causa del pueblo judío. Así que esto pica y se extiende, no es algo reciente. Y muchos no lo entienden y tampoco les interesa. Ellos solo repiten lo que su autor favorito en el libro que se leyeron y lo que su autor favorito dice, lo que su pastor dice. Pero estoy seguro que la mayoría nunca ha leído, nunca ha estudiado realmente cuáles son los eventos, cuáles son los sucesos que van dando paso y que llegan a, bueno, a donde estamos hoy, porque nada se construye de la noche a la mañana. Toma tiempo. Claro. Los cambios toman tiempo. O sea, ¿cuál es el proceso sociológico, por llamarlo de una manera, que lleva a que esa sociedad cambie, se transforme y termine aceptando algo que no aceptaba? Si la iglesia entendía que la iglesia era realmente la consumación del plan de Dios, la pregunta es, ¿cómo cambiamos después de años de creer que la iglesia era el cumplimiento de lo establecido en el Antiguo Testamento? Y terminamos diciendo que la iglesia es una identidad nueva, que no tiene nada que ver con Israel, que todo el Antiguo Testamento, mire, nada más decir que todo el Antiguo Testamento, porque es palabra para Israel, nada tiene que ver con nosotros, y la gran mayoría no entienden lo horroroso que eso es. ¿Por qué? Porque no puede existir un Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. O sea, ¿cómo es posible que nosotros nos llamemos una iglesia nuevo testamentaria si el Nuevo Testamento todo lo que hace es citar, es testificar del cumplimiento del Antiguo Testamento? Pero si el Antiguo Testamento no es para nosotros, ¿cómo entonces podemos decir que tiene que ver con la iglesia? Y por otro lado, ¿cómo puedo entender correctamente el Nuevo Testamento si no entiendo que su génesis, que su fundamento se halla en el Antiguo Testamento? Yo he tenido, y lo he confesado públicamente, que regresar al Antiguo Testamento para estudiarlo. No porque en el Antiguo Testamento esté la luz interpretativa, sino porque aún para entender el Nuevo Testamento necesito el fundamento del Antiguo Testamento, aunque el Nuevo Testamento sea la claridad de aquello que se expresó en el Antiguo Testamento, pero yo necesito conocer la base. Le voy a dar un ejemplo. Cuando se usa el libro de Apocalipsis para establecer que en el capítulo 12 allí se está hablando de una mujer y que esa mujer es María, eso es un soberano disparate, porque Apocalipsis capítulo 12 es Daniel capítulo 12. Pero Bolaños dice que Apocalipsis 12 habla del domo de hierro de Israel. No, pues es un disparate, porque de eso nada habla. Fíjese que estos sistemas, mire qué contradictorios son. Por un lado, ellos afirman que su hermenéutica es literal, pero luego usted termina viendo que las langostas terminan siendo helicópteros Apache. ¿Ve? Entonces uno dice, pero ¿qué sistema literal de interpretación es este que luego se inventa aviones y helicópteros en el libro de Apocalipsis? ¿Qué literalismo hermenéutico es este? Entonces, si uno se los dice, uno se está mofando. Oiga, no, hermano, ¿cómo se lo podemos decir? Hermano Rufat, vuelvo y repito. Cuando un dispensacionalista va dándose cuenta de los disparates que llegan a decir estos proponentes, ¿no? Ya sea Bolaños, Diamond, Hagee y todo. Yo tengo un libro que compré en el 2010 de John Hagee. John Hagee es uno de los más grandes ponentes del dispensacionalismo. De aquí de Texas. Sí, vieron los disparates. Yo leo ese libro hoy y digo, ¿este señor estará arrepentido de lo que escribió en el 2010? No. O sea, pero obviamente,
Los dispensacionalistas dicen, ok, sí, ahí Bolaños dijo ese disparate. Sí, pero es un disparate que viene diciendo hace décadas, no es un disparate que se le ocurrió ahorita. Cuando tú lees, por ejemplo, a David Diamond, que aparte de ser acusado de un depredador sexual, ¿no? También hace unas décadas, son los mismos disparates. Defender la guerra de Israel, negar el genocidio de Israel, negar las tropelías que hacen los judíos. Muy poca gente sabe, hermano, por ejemplo, que los presidentes de Estados Unidos tienen que estar en línea con el IPAC. Y el IPAC es un lobby judío. Y que Trump hace poquito pegó el grito en el cielo porque lo quieren tener controlado. Muy pocos saben, por ejemplo, que la mayoría de los pastores que están en línea con Trump son dispensacionalistas, amantes de Israel, sionistas. Ahora, uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no están unos presbiterianos ahí? ¿Por qué no están unos luteranos? No, porque obviamente quien controla gran parte de la oficina oval, ¿no? De la política interna, son judíos. Entonces, cuando uno les dice, no, antisemita, caramba, vaya usted a ver el financiamiento de las campañas, el IPAC es uno de los que más financian justamente tanto a la derecha y a la izquierda. ¿Por qué les tolera tanto eso, mano? Hermano, es que de nuevo, es que son muchos temas y son muy complejos. Por ejemplo, el tema de Estados Unidos es un tema sumamente complejo. La mayoría cuando la aborda y reconoce, al menos reconoce que hoy el pueblo judío tiene una super representación en los Estados Unidos, va a decir que eso fue algo que se logró los otros días. Luego podemos hablarlo con calma. Yo le puedo decir que mi estudio de la historia americana, eso es totalmente falso. La realidad es que nosotros no sabemos, que no sabemos que cuando se da el llamado descubrimiento de América, no había tal descubrimiento de América. Era el edicto de expulsión de los judíos de España. Y Cristóbal Colón, que siempre fue negado, hoy es reconocido, lo pueden buscar, está por todos lados. Está reconocido que Cristóbal Colón era un converso, estaba ligado, o sea, un falso judío, que estaba, de hecho, llegó con mapas cartográficos al Nuevo Mundo, que se lo habían provisto parte de los sistemas que ya se tenían en su tiempo. Estados Unidos es fundado por la masonería. Ahora, Masones, totalmente. esa masonería, ¿de dónde vienen? ¿Cuál era su origen? Si ustedes buscan, hoy ya comienzan a hablar, no sé si es porque ellos entienden que ya tienen un poder X o Y, que nada va a impedir que ellos terminen de hacer lo que ellos creen que deben hacer, Que ahora pero la se gente reconoce que sepa. gran parte de esos padres líderes de la Constitución americana eran judíos. Entonces, no se trata de que ellos tomaron con el tiempo autoridad. Se trata de que solapadamente, lo que estoy diciendo, solapadamente, cuando llegan aquí y buscan refugio, eran parte de esos movimientos que ya venían de la antigüedad y que claramente, pues sí, todavía luchaban con ese sector de la iglesia y sus luchas con el catolicismo, que luego ellos van a terminar dominando el catolicismo completamente, porque eso no es Sí, nuevo, lo que está pasando en Pablo la VI, iglesia Juan es, XXIII, Concilio claro, Vaticano II, judío claro, totalmente. es que, y especialmente en la Edad Media, los Medici lograron colocar no meramente cardenales, papas, ellos vienen hace tiempo tomando el control. Entonces, es que es complejo porque tiene que ver con doctrina, pero tiene que ver con historia que se nos ha ocultado. Hay un Eso, hermano, libro, que se sí, nos ha ocultado, perdón que lo interrumpa, sí, porque algunos dicen, eso es conspiración. no es E conspiración. irónicamente, la palabra conspiración surge en el contexto del informe Warren, cuando se está tratando de ocultar la muerte de John F. Kennedy, e Claro, irónicamente acaban claro, de salir los claro. documentos y resulta que hay judíos involucrados en la muerte de John F. Kennedy. Oh, hermano, si la gente Entonces, ¿cuál supiera. conspiración? Lo que pasa es que obviamente la palabra conspiración tapa muy bien el sesgo cognitivo que puede crear el darse cuenta de algunas cosas que nos juegan en contra. Por ejemplo, es muy fácil decir, en la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de judíos y 20 millones de soviéticos y 65 millones de personas de todas las razas, etnias y colores. Pero ¿por qué ese énfasis? Porque sobre ese énfasis se construye gran parte del mundo Oh, en el que pues nosotros claro, vivimos. claro, claro. Yo tengo, que le dije que le había dicho, no me voy a parar para no tener que desconectarme, pero yo poseo en mi biblioteca el almanaque de los libros de la población mundial del 33 y del 45. Eh, y de él no se desprende. De hecho, en Alemania vivían solamente 500.000 de judíos. Si ese 500.000 de judíos, es que pues, estamos hablando de términos históricos, que estaríamos yendo y no me interesa irme, pero para darle un dato,
En Alemania vivían aproximadamente 500.000 de judíos. De esos medio millón de judíos, Hitler no los mató. La realidad es que se dio el Transfer Agreement o el acuerdo Avara y un sinnúmero de esos judíos pasaron a ser parte de los judíos que debían ser establecidos allá en Palestina para ir tomando las riendas, territorio, el poder y poder hacer que otros judíos migraran. De hecho, poca gente sabe que gran parte de los supuestos programas que ellos mismos utilizan para luego ir contra los gentiles, ellos mismos los crearon o ellos mismos los financiaron porque le eran necesarios, porque los judíos no querían moverse. Los judíos que estaban en Alemania no les interesaba moverse de Alemania. Si Alemania era uno de los mejores lugares donde vivían. ¿Cómo es posible? Totalmente. Claro, ¿cómo es posible que si los judíos habían alcanzado lo que no habían alcanzado otros judíos en otros países, luego terminaran los judíos yendo en contra de Alemania? De hecho, le voy a dar un dato, y estoy hablando de datos históricos, no teorías conspirativas. Solo busquen cuántos judíos pelearon a favor de Alemania en la Primera Guerra Mundial. No, y estaba viendo que 150.000 judíos se enlistaron en las SS de Hitler, que muy poca gente lo sabe tampoco. Claro. Y que eran llamados... Así está en el libro Los soldados de Hitler. Sí, eran es que, hermano, la documentación está. Claro, es que está. Tenemos un pueblo ignorante. Y un pueblo ignorante, con todo respeto, pastor, si te quieres enojar, por pastores ignorantes que se molestan. Cuando si te vas a molestar, moléstate contigo, moléstate por no tomarte el tiempo de educarte, de buscar, de indagar, de solo disparar. No dispare. ¿Escuchaste algo que no conoces? Pues está bien, nadie conoce todo. Date el tiempo primero de leer, de investigar. Pero ¿qué hacen la mayoría? No, eso es falso. Ahí están esos antisemitas diciendo tonterías. Ahí se les nota que tienen una cuestión contra Israel. Miren, hermano. Es como un desprecio a que alguien tenga un conocimiento un poco más allá de lo que ellos están acostumbrados. Hermano, es orgullo, le voy a decir la verdad, es orgullo. Y no orgullo del que habla, orgullo de no poder dar mi brazo a torcer, de no poder reconocer que estoy equivocado. No queremos decir que pues estamos equivocados. Se nos hace difícil poder creer que nos engañaron o que hemos estado engañados. Y yo no me refiero a que ese engaño se haya dado deliberado. Yo no estoy diciendo que haya pastores que deliberadamente, intencionalmente estén engañando a sus congregaciones. Yo lo que estoy diciendo es que hay pastores que son estaciones repetidoras y lo único que hace una estación repetidora es tomar la señal que toma como buena, como verdadera, como importante de una estación y la amplifica para que llegue a otro sector sin evaluar, sin saber, sin ponderar, sin estudiar, sin hacer nada. Y eso no es correcto. Eso está mal. Eso es pecado. Y lo peor de todo es, en mi país dicen, y luego se caen de pumping, por no decir la palabra, se caen de fundillo, de que eso es así. Y eso es así porque es así, no puede ser de otra manera. Mire, caballero, usted puede estar equivocado. Yo he reconocido muchas veces que me he equivocado. Y si uno se ha equivocado, pues reconózcalo. Eso no le quita autoridad, todo lo contrario. Demuestra que usted es un discípulo. Los pastores somos discípulos. Yo no soy obra acabada. De hecho, yo creo que deberían llamarle a uno hermano pastor. Lo primero que debe estar es antes hermano, para que mis compañeros en la congregación, mis hermanos entiendan que yo soy un hermano con ellos, que yo estoy aprendiendo. Ayer yo estaba dando un estudio del Salmo 85 y le estaba comentando a los hermanos lo que aprendí en mi estudio. Estamos aprendiendo, pero queremos presentarnos como que lo sabemos todo. Y cada vez que nos preguntan, queremos responder todo. Mire, no, hay momentos que uno tiene que saber que ese tema yo no lo domino, ese tema yo no lo conozco. Es una buena pregunta, hermano, pero permítame hacer el ejercicio, estudiarla, porque a mí mismo me interesa poder tener la contestación y luego hablamos. Pero Pastor, no abrir la boca para decir disparate. Este señor Milton dice que tenemos que dar consideración a Israel porque murieron 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. No murieron ningunos 6 millones de judíos, eso es pura mentira. Usted sabe que hubo un holocausto llamado el Holodomor, ¿verdad? Que fue 7 millones murieron ahí en el Holodomor de hambruna, ¿no? Lo estableció Stalin sobre los ucranianos. 7 millones de personas murieron ahí. Es un holocausto porque los mató de hambre.
Pero los dispensacionalistas o los pentecostales que defienden estas, ¿sabrán de ese holodomor? ¿O por qué No el creo, holodomor no entienden, no no. es el eje central de la narrativa de Occidente, si también es un holocausto supuestamente? ¿Por qué la Eh, gente, a ver, si murieron 7 millones de personas y estamos diciendo que matar sistemáticamente a 6 millones, como dice Milton, debería hacernos sentir compasión por los judíos? ¿Por qué él no siente compasión por los ucranianos del holodomor? ¿O sabrá Milton lo que es el holodomor, por ejemplo? ¿O por qué no su eje, ¿no?, de narrativo gira en torno al holodomor? Exactamente, porque el tío fue condicionado a tener una visión de la realidad muy específica en la que de forma condicionada como el perrito de Pavlov lo hacen que babee cuando le tocan la campanita y no se da cuenta. Entonces cuando alguien viene y le dice, no, mira, papá, las cosas no son tan fáciles y tan sencillas como tú propones, pierden la cabeza totalmente. Este está loco, este está en contra de esto, está en contra de aquello. No estamos en contra de nada. Es historia pura y dura. Lo que Eso pasa es es que así. no has accedido a la información y te has sumergido básicamente en un vasito de agua en el que piensas que ese es el océano, ¿no? Y lo triste de eso que usted está mencionando de Rusia, de hecho, en el siglo XX, si se parte, solo en el siglo XX, algunos dicen que entre todas las masacres que ha llevado a cabo movimientos comunistas en el mundo, algunos hablan de más de 100 millones de personas. Estamos hablando de en el siglo XX. Entonces, si a eso usted le añade que solo en Rusia, hoy está constatado que quienes dirigían la revolución bolchevique eran los judíos. Punto. Si usted va a la enciclopedia judaica y si no, envíeme un email, yo se lo hago saber, yo le digo dónde está, yo tengo la enciclopedia judaica, ellos lo ponen, el comunismo es una herramienta suya. Entonces, si usted busca, no ponga judíos, solo busque cuántas personas han muerto por el comunismo. Y si luego yo le digo que el comunismo fue un instrumento, ¿ah?, como parte de la ideología de algunos, no digo de todos, entonces pues, su pregunta cabe. ¿Por qué solo hay un énfasis sobre 6 millones de judíos cuando, es más, pocas personas saben, y le cambio el tema, el exterminio que se dio en Alemania después de la segunda, aparentemente segunda guerra mundial? O de las 2 millones de mujeres que ¿Ah? violaron cuando tomaron Berlín. Muy poca Sí, gente sabe de es eso. que ¿por qué de eso, por qué sobre eso no se construye, no se habla, no se les tiene misericordia? Eso lo tiene que ver con los 6 millones, que dicho sea de paso, la primera placa que colocaron decía 4.5, luego la bajaron a 1.5. O sea, no estamos hablando de teorías conspirativas. Ellos mismos tuvieron que ir bajando la cantidad de personas porque no correspondía a la historia. Para los que nos están escuchando, Estados Unidos envió el experto en cámaras de incineración y dijo que era imposible que hubiese ocurrido lo que se habla que ocurrió, porque lo que él vio allí no El señor servía para Fletcher. ese propósito. Sí, creo que dijo que para poderlos exterminar hubiese necesitado más de 20 años. Pero es que, fíjese, también esa narrativa cambió, hermano. Porque, a ver, primeramente se decía que habían sido incinerados, ¿no? Después tuvo que cambiar la narrativa porque la incineración no daba para tantos millones. Para empezar, Las tantos cámaras de millones. gas. Entonces tuvieron que cambiar a las cámaras de gas. Fueron gaseados, ¿no? Y luego cuando se hace la investigación de que fueron gaseados, resulta que Auschwitz y los principales centros de exterminio no estaban habilitados para ese tipo de trabajo, tenían puertas No, de no, madera. Va David Fletcher, ¿no? Va, que es un experto en eso asesinatos. es De hecho, así. él creo que le inventó la silla eléctrica. Vaya a ese análisis y dice, es imposible. Eso Entonces es van así. cambiando la narrativa. Ahora la Eso es así. narrativa consiste en vamos a perseguir a quien niegue el holocausto. Porque si no lo hacemos, esto se sale de control. Yo tengo una teoría, Pastor Rufal, que usted lo acaba de decir, y es que la digitalización les va a jugar en contra. Como les ha jugado en contra 109 veces que han sido expulsados de diferentes países. Porque meten a la gente en una mentira tan destructiva, condicionan tanto a la persona que cuando la persona despierta, ¿no?, y se da cuenta y dice, caramba, pero ¿cómo me engañaste tan descaradamente, ¿no? Y vuelve a suceder otra vez el círculo vicioso. Entonces la gente dice, estos están a favor de Hitler. A ver, papito, es que Hitler no es el único que los ha perseguido. Fueron perseguidos cientos de veces a través de miles de años porque el patrón es siempre el mismo. Eduardo de Inglaterra, los franceses, los españoles, los africanos, hasta de aquí de Guatemala los expulsaron. Es más, hace poco los túneles secretos de Nueva York, la secta esa que tenía túneles ahí como en coladeras, ¿no? Se reunían con colchones llenos de fluidos. O sea, siempre ha sido la misma temática. Y cuando la gente se cansa, explota. ¿Qué está pasando ahora?
ahora meten preso a quien niegue el holocausto. Dígame usted, en las democracias occidentales, que se supone que hay libertad de expresión, ¿por qué se puede hablar abiertamente del Holodomor, ¿no? Que es un holocausto de 7 millones de personas, pero no se puede hablar del supuesto holocausto judío? Porque quien controla la narrativa son ellos. Entonces, usted puede creer o no puede creerlo, gente que está en el chat, ¿no? Pueden creer lo que ustedes quieran, pero de que venir y decir, todo esto están engañados, son antisemitas, locos y nos quieren matar y hitlerianos, ya no funciona así, ¿no? No. Mire, hermano, hay cosas que lamentablemente yo me he dado cuenta de que, pues, aún uno proveyéndole a las personas de la documentación, el engaño es tal, el lavado de cerebro es tal, y la naturaleza humana orgullosa es tal, que no da su brazo a torcer. Porque fíjese, estamos hablando de un tema sumamente importante que tiene unas consecuencias que se están mencionando brutales. Y uno pensaría que si alguien está diciendo que hay algo que posiblemente nos han contado que no es como es, uno tuviera interés de investigar, pero no hay interés de investigar. Ellos no necesitan investigar, ellos saben que eso es falso, que eso es una teoría conspirativa, o sea que el conocimiento a ellos les llega por el sistema nervioso. No sé cómo es que ellos llegan a sus conclusiones. La realidad es que, pues, nos hemos desviado un poco, pero es que todo está ligado. Sí. Todo este tema está enredado. Sí, todo está entramado, hermano Rufat. Sí, está ligado. Y nada, surgió por el comentario que hice, pues yo fui el que puse el paso para salirnos un poco cuando mencioné que, bueno, que parte de todo este esquema dispensacional está ligado a movimientos dentro del propio pueblo judío que vieron que les podía favorecer ciertas posturas del cristianismo y las promocionaron porque les iba a ser útil. Yo le creo que le envié un capítulo que mucha gente desconoce ese libro, Los 50 Mesías Judíos. Tiene un capítulo donde ese libro es escrito por un judío y ellos mismos reconocen que ellos intervinieron, que Manasés ben Israel se convirtió en el rabino especialista en cuándo iba a llegar el Mesías y que jugó un papel brutal en el cambio teológico. O sea, no estamos hablando de invenciones, estamos hablando de documentos constatables, de libros en los que ellos mismos han hablado. Y eso es, y sin hablar de muchísimos otros temas, porque mucha gente cree que lo que ellos miran en los canales de televisión representa a todos los judíos. No lo representa a todos. Hay muchos movimientos que se levantan en contra de lo que está pasando dentro de los judíos, pero no se les permite. Por ejemplo, pocas personas conocen que hubo un movimiento en el siglo VIII principalmente que casi destruye el Talmud, los judíos caraítas. Se levantaron en contra del Talmud, dijeron, no, esto nos está destruyendo a nosotros, esto ha cambiado todo, tenemos que regresar a Moisés, a la Escritura. El Tanakh tiene prioridad sobre los escritos rabínicos, o sea, se han dado luchas entre ellos. Los primeros en perseguir el Talmud y mandar a quemar el Talmud no fue Hitler, fueron conversos. Está certificado, hay libros que lo documentan, porque el Talmud principalmente está escrito en arameo y los teólogos, esa no era su fuerte, ni el arameo ni el hebreo. ¿Cómo llegaron a tener conocimiento de lo que decía el Talmud? Por medio de algunos conversos que, digamos, tuvieron una conversión real y hablaron y dijeron, no, mire, esto es lo que está pasando. Es que nuestra formación, este era mi entendimiento, porque esto es lo que a nosotros nos dijeron, esto está escrito aquí. Uy, se le cayó el internet a mi hermano Rufat. Tan bueno que está esta vaina, ¿no? Me parece sorprendente que se dio por medio de los propios... Me parece sorprendente, hermano Rufat, que la gente realmente piensa que vivimos en una sociedad donde el Estado, el Leviatán, está ahí para protegerlo y hacerles el bien. Literalmente acabamos de pasar por una pandemia donde les vendieron una narrativa en la que quedamos envueltos todos. Ahora la Casa Blanca sale y dice, ¿saben qué? Todo fue falso, esto salió del laboratorio de Wuhan, y todos aquellos que dijimos eso éramos conspiranoicos en aquel entonces. Ahora lo dice literalmente la Oficina Oval desde la política interna de Estados Unidos, y dice, y todos los que estuvieron involucrados fueron indultados por el gobierno de Joe Biden.
¿Y ahora qué dice la gente? Pues ahora no les queda nada que decir, porque ellos mismos formaron parte de la narrativa al creer que el Estado y que la narrativa oficial era verdadera. Entonces, que les metieron 5 pinchazos de veneno, ¿no? Todas las farmacéuticas están indultadas, nadie se va a hacer responsable de los turbocánceres. ¿Por qué? Porque nosotros mismos compramos la conspiración, es decir, nosotros la hicimos. Ellos estaban clarísimos lo que estaban haciendo. ¿Qué pasa? Ahora despiertan a la realidad y dicen, sí, nos mintieron, no era una conspiración, ¿no? Nos metieron 5 pinchazos, es verdad, y todo fue creado, y trataban de dar un golpe de Estado mundial para implementar su gran reset, no les funcionó, y ahora ¿qué nos quedamos? No, pues ni modo, ¿no? Pero ya no se les olvidó cuando andaban persiguiendo a la gente que estaba en contra de esa vacuna, se les olvidó de repente, es exactamente lo mismo hoy. De hecho, que nos llamaron, como en mi caso, que no éramos cristianos, que no íbamos a nuestras familias. Yo me seguí reuniendo y tuve personas que entendían que uno era un irresponsable, que yo no podía visitar o hacer ciertas... No, ¿cómo es posible? Que yo no estaba protegiendo a mi familia si yo no me protegía, porque se tragaron todo el esquema, toda la narrativa. Mire, y aún usted diciéndolo, no lo ven, muchos no lo ven, ni tan siquiera pueden ver ese momento, que no es Que distante, no es lo algo que vivieron lo ellos. vivieron, y ni tan siquiera, eso les hace preguntarse a muchos, oye, es verdad, nos engañaron, nos tomaron el pelo, ellos sabían, y eso hacerlo pensar, ¿y en qué otras áreas nos estarán engañando o nos habrán engañado? No, 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 el gobierno está ahí para ayudarlo, el gobierno está ahí para protegerlo. Trump es nuestro salvador. No, todos esos soplapotes que están en el gobierno son puestos por ellos. Ninguno, o sea, el que se crea con toda honestidad que usted vota para poner, usted vive en Disneylandia. De hecho, esas personas las ponen los propios partidos y las plataformas. Y para colocar una persona o para darle paso a una persona, entre muchos aspectos, esa persona tiene que estar comprometida con la plataforma del propio partido. O sea, que usted cree que va a venir a cambiar nada, no viene a cambiar nada. Miren el juego que nos tienen. Viene un rojo, viene un azul, viene demócrata, viene el otro, el que sea, sean con colores o los partidos que sean, y la agenda continúa. Cambian de máscara, cambia el escenario, pero sigue corriendo la bola de nieve. Y uno tiene que preguntarse cómo es posible que sigue corriendo, porque uno esperaría que parara. No, no para. No para, porque es un juego, es la dialéctica, es siempre el aterrorizarnos, el mismo esquema, problema, reacción, solución. Mire, Buscan hermano, un problema o crean un problema o fomentan un problema, comienzan a reaccionar sobre ese problema. ¿Y cuál es la reacción? La reacción es la implantación en la mente que la sociedad, que ellos quieren que la sociedad acepte. Y ahí están, y van haciendo estadísticas, van haciendo muestreos. Y cuando ya ven que tiene cierta aceptación, entonces viene la implementación, porque ellos no son brutos, no son torpes, saben por que ciertos supuesto. cambios podrían traer guerra, podrían traer confusión, podrían traer, y no quieren, y saben que nos pueden manipular si tienen todos los mecanismos para manipularnos. ¿Cómo se Por ej- educa la gente, Edgar? ¿Cómo se educa la mayoría de la gente? ¿Cuál es su escenario de educación? La prensa, sí, los medios de los comunicación. medios de comunicación. Ahí les dicen que si tienes dolor de cabeza y estornudaste, tienes una enfermedad que se llama tricutricuto, y que tricutricuto se te va a terminar cuando te tomes la medicina que se llama Blim Blim Robitussin Clean. Que por cierto, los Entonces, Rockefeller detrás de toda la industria médica, ¿no? ay, hermana, puro Otros mugrero. judíos. Mire, hermano, acá dice Julio que estamos creyendo conspiraciones. A este Sí, sí, tío me Julio yo le imagino. puedo traer a Fauci, ¿no? Yo le puedo traer a Anthony Fauci y le va a decir, oye, no, sí, en verdad hicimos todo este desastre. Literalmente la Casa Blanca, aquí está la página de la Casa Blanca, de White House, ¿no? .gov, publicó literalmente diciendo que esto surgió del laboratorio de Wuhan. Esta gente, de verdad, le puede poner uno así en la cara las cosas. No, no lo van a ver. Y son borregos, o sea, son masa que literalmente, Mire, hermano, le tristemente, hago una ¿no? pregunta que yo le hice no quiero mencionar el nombre, a alguien que está en la medicina que conozco. Le dije, ven acá. Se le hice a más de una persona, más de un médico que conozco. Le dije, ven acá. Te voy a hacer una pregunta. Si nunca se hicieron realmente pruebas para verificar que lo que se le iba a inyectar a las personas era seguro, ¿cómo ustedes avalan lo que la prensa dice de que la vacuna era 90 y tanto de % segura? O sea, si el proceso común y normal
que podía tomar 5 años o más para pasar al menos esa vacuna, que de hecho no era una vacuna, no estamos viendo el tema, porque no era una vacuna, tuvieron que redefinir el término vacuna para que pudiera entrar eso que iban a implementar dentro de el término vacuna. Entonces, si nunca se hizo realmente un estudio para ver los efectos inmediatos, a corto plazo, a largo plazo, ¿cómo alguien puede salir públicamente a decir que esa vacuna es tanto por ciento efectiva? O sea, ¿qué tipo de ciencia nos están vendiendo ahora? Que ni tan siquiera es empírica, porque no es por observación, no, simple y sencillamente a alguien se le ocurre decir que, pues, yo creo, a mí me parece que es 90 y tanto por ciento y se acabó y la población lo acepta y se acabó, vamos a vacunarnos, que esto es bien efectivo. Hermano, no importa el tema que usted les ponga, no lo van a ver. Por eso es que es más importante, yo creo, que si queda algo, regresemos a la escritura. Porque si hay algo que Dios pudiera usar para llevar a algún cristiano a la corrección, es poderles mostrar por la Biblia que la base interpretativa de lo que ellos están tomando como verdad no es. Se le fue un poquito el audio ahí, mi querido hermano Sí, Rufat. es que me puse el teléfono tan rápido cuando me conecté para Me, poder me conectarme gustaría que y me antes de entró que una llamada. cerráramos, sí, Sí, tocáramos un punto final, sí, que es hermano, no hay este, problema. Lo ¿sí? escucho. Ok, es este. Este punto de los cristianos carnales son, dentro del sistema dispensacionalista, los que se quedan en el rapto. ¿Cómo surge esta dicotomía de cristianos carnales, cristianos espirituales? ¿Y cómo se define que estos son los que se quedan en el rapto? Y entonces estas personas tienen una segunda oportunidad de salvación, ¿no? O sea, la salvación pasa de ser sola fide a ser sola persecución, literalmente, ¿no? De hecho, ¿Me no tienen escucha? una segunda, le voy a hablar, tienen una tercera y le voy a explicar por qué. Eso básicamente tiene que ver con la postura dispensacional, específicamente en movimientos carismáticos de corte pentecostal, porque según ellos, la iglesia que va a ser levantada, pues obviamente es una iglesia santa, nadie puede definir exactamente cuál es el grado de santidad que se requiere para ser levantado en la nube y volar al cielo. Pero si usted no posee eso que se supone que usted entienda que debe poseer, usted no se va a ir en el rapto. Por lo tanto, se establecía que la persona, ese cristiano, se va a quedar en la tribulación y para poder ser salvo en la tribulación posiblemente le cueste el poder morir y ser hasta decapitado dentro de la tribulación. Pero nada, si usted por alguna razón no pudiera irse o no pudiera ser salvo dentro de la tribulación, que estamos hablando de 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo, y usted está vivo, porque recuerde que en ese esquema la segunda venida de Jesucristo no pone fin al mundo, sino da paso al periodo milenial, No, hasta de todavía prosperidad, usted puede hermano. ser salvo en el milenio. O sea que si no eres salvo antes del rapto, se puede ser salvo dentro del periodo de los 7 años de tribulación, y si no fuiste salvo dentro de los 7 años de la tribulación, no hay problema, porque como la segunda venida de Jesucristo en ese esquema no pone fin, sino que simple y sencillamente da paso al inicio del establecimiento del periodo milenial, puede salvarte también dentro del milenio. Pero a ver, ¿cómo se salva una? Vamos a suponer que nosotros nos fuimos en el rapto porque cumplimos todos los estándares de santidad, ¿no? Abstractos Sí, que ellos determinan. Y vamos a suponer que nosotros no nos salvamos porque no los cumplimos, nos quedamos acá en el rapto, ¿no? sí, Entonces ahí ya surge una segunda oportunidad de salvación, claro. porque la primera ya se acabó. Pero es que la Biblia no menciona segundas oportunidades, y esto es No, una no, segunda oportunidad. Y esta segunda oportunidad, ¿cómo se lleva si algunos dispensacionalistas dicen que el Espíritu Santo es quitado? Otros dicen que es la claro, iglesia, otros dicen que es claro, el Espíritu claro, Santo. claro, O claro, sea, claro. van moviendo las teorías. ¿Cómo se da esta salvación? ¿Está el Espíritu Santo salvando a la gente o no lo está salvando? ¿Qué sucede ahí, hermano? Hermano, eso va a depender, como bien usted lo ha reconocido, a con quién usted esté hablando en términos de que crea en la postura dispensacional. Si cree que el Espíritu Santo se va, básicamente la idea que va a proponer es que van a ser salvos como fueron salvos aquellos en el Antiguo Testamento. O sea, Dios mío. que ya no es solo por cuestión de la fe o bajo la obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo, sino una cuestión de obra. Usted va a tener que creer y posiblemente le va a costar, pues, ser decapitado y tener que morir por causa de su fe para poder luego ser participante de lo que viene. Pero eso depende de cada sistema.
Y de nuevo, casi siempre se habla de 2 oportunidades, pero es que en ese esquema, de nuevo, una vez se termina la tribulación, como la tribulación da paso a la segunda venida, pero en ese esquema la segunda venida no pone fin al mundo. Ese esquema da paso al milenio y el milenio tampoco da paso al fin del mundo, porque después del milenio viene la última batalla o la última guerra, que tampoco se establece cuándo dure ese periodo hasta Gog y Magog. Y es al final de Gog y Magog que entonces pasa en el esquema dispensacional al plano eterno. O sea, mientras tanto, mire, para ponerlo en arroz y habichuelita o arroz y frijoles, como algunos dicen. Pero hermano Póngale Rufat, usted que usted antes de que tiene, siga, sí, ¿qué pasa si no son decapitados? O sea, si se avientan los 7 años, ¿no? Y no son decapitados, se esconden por ahí. O sea, se van a aventar todavía el milenio y es otra oportunidad todavía. por eso es lo que estoy diciendo, Oh, exactamente lo sí. que estoy diciendo, que no son 2 oportunidades, en el esquema son Son 3, 3. son 3. De hecho, Dios no son mío. 3 templos, son 4 o 5. Yo lo he escrito, de hecho, hice un libro para probarlo. ¿Por qué? Cambio el tema al templo brevemente para que usted vea. Porque el tercer templo, que la gente habla que debe ser construido, ese templo va a ser destruido en la tribulación. ¿En qué templo se va a sentar Cristo a reinar en el milenio? Pues tienes que construir otro templo, porque ese templo va a ser destruido. Entonces no se habla de 3 templos, ya vamos por el 4.º templo. Y ese Dios 4.º mío. templo, al final del milenio, termina con otro juicio, con otro gran engaño, con otro asalto hacia la gran ciudad, que no sabemos si termina nuevamente con la destrucción de lo que sería el 4.º templo. Es que ese esquema, como es construido de manera humana, termina. Por eso le decía al principio que los propios dispensacionalistas no conocen el esquema de los eventos asociados a su postura, porque si vieran la cantidad de resurrecciones que hay, la cantidad de templos que se necesitan, la cantidad de momentos en las que uno puede ser salvo y tener 2, 3 oportunidades, al menos pensarían y dirán, bueno, pero es que esto no lo dice la Escritura. ¿Dónde yo coloco esto? Dicen ellos que hay un pasaje en la Biblia donde dice que una gran multitud salió de la gran tribulación, ¿no? En Apocalipsis. Y salió de la gran tribulación y entonces ahí está, son ellos, son los que se quedaron en el rapto y que les mocharon la cabeza y que por lo tanto ahí está la segunda oportunidad en Apocalipsis. Mire, esa gran tribulación de la que habla el libro de Apocalipsis, volvemos a lo mismo, eso dependiendo a quien usted le pregunte. El libro de Apocalipsis lo que toca es la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Y la venida del Hijo del Hombre en las nubes es Daniel 7. Y Daniel 7 es Mateo 24. Todo está ligado a esa. Miren, cómo se lo resumo, porque no es complicado. Esto, El Antiguo Testamento, si se estudian solo los profetas, muestra contundentemente, yo no tengo ninguna duda porque he hecho el ejercicio, que la venida del Mesías traería 2 cosas, salvación y juicio. Y el juicio que se habla con la venida del Mesías no es el juicio del fin del mundo, es el juicio que vendría contra el pueblo de Israel. Apocalipsis no está narrando el juicio del fin del mundo. Apocalipsis está narrando el fin de la era, el fin del cambio, el cierre del Antiguo Testamento a la implementación completa, el cambio de batuta, el cambio de un batón en un corredor hacia el nuevo pacto, porque el Antiguo Testamento no podía cerrar, no podía concluir sin traer los juicios o las maldiciones asociadas por incumplimiento de pacto. Por eso es que en el libro de Apocalipsis uno puede ver claramente que todos los juicios que se van describiendo son exactamente los juicios establecidos en Levítico capítulo 26 y en Deuteronomio capítulo 28, que dicho sea de paso ya señala quién se está juzgando, porque el único pueblo que puede ser juzgado por violación de pacto no son los gentiles. En el contexto, el único pueblo que puede estar siendo juzgado por violación de pacto es el pueblo que está en pacto, y el pueblo que estaba en pacto era el pueblo de Israel, que es lo que no se entiende. Pero a ver, pastor, de verdad estoy sorprendido porque no me había puesto a pensar eso que usted acaba de decir, porque ni siquiera los católicos creen esta locura. O sea, los católicos cuando hablan del purgatorio, que muchos lo ven como una segunda esperanza, pero los del purgatorio ya fueron salvos según los católicos, solamente pasan por un proceso de purificación. No, acá tenemos varias oportunidades.
literalmente de ser Sí, son tres, salvos. literalmente Dios son tres mío, mi oportunidades. vida, ¿no? Mire, Son como las se lo voy vidas a del poner Mario en arroz y Bros. habichuelitas, como decía. Digamos que yo tengo 52 años. Esa es mi edad. Digamos que yo no soy salvo. Me he criado en un ambiente evangélico, no soy salvo. No me voy a ir en el rapto. Digamos que la semana que viene se va a dar el rapto, inicia la gran tribulación. Yo tengo la oportunidad, según ese esquema, dentro de esos años de tribulación, de poderme salvar. Pero recuerden que esa tribulación solo son 7 años. O sea, que cuando terminen los 7 años, yo tengo 59 años. Yo estoy Y usted va vivo a saber todavía la fecha exacta cuando físicamente. Cristo vuelva ahí, que es otra Oh, ventaja pues que usted va a tener. claro, es que son otras ramificaciones, sí, porque eso son partes, claro, todo el mundo sabe cuándo sea la segunda venida, porque tan pronto El se dé rapto, usted echa a el volar el rapto, ya yo calendario, ¿sí? cuento, y bueno, todo depende. Si mi sistema establece que el rapto se da antes de los 7 años, pues le sumo 7 años, y ya yo sé que en 7 años es la segunda venida. O si, como establecen algunos, a mediados, porque ellos dividen tribulación y gran tribulación, pues en 3 años y medio ya yo sé que llega la segunda venida de Jesucristo. Pero digamos, terminaron los 7 años de tribulación, yo sobreviví, como usted dijo, usando su ejemplo, no me mataron, va a empezar el periodo milenial, que ese es otro, el periodo milenial en el dispensacionalismo tiene personas que están en un estado eterno y personas que están en un estado normal y van a morir. Dios, O sea, ¿dónde la Biblia parece una Dios locura como esa? Y mío. usted dirá, ¿por qué vienen personas eternas? Bueno, vienen personas eternas porque la iglesia que se fue al cielo, que regresa en la segunda venida de Jesucristo, ya recibió la resurrección. Según ellos, recibe la resurrección ya corporal, pero los que están vivos, esos todavía no reciben porque esos la reciben al final del milenio. O sea, la resurrección general, esa resurrección que vemos en Apocalipsis capítulo 20, no ocurre sino al final del milenio. Y recuerde que en ese esquema eso no sucede sino al Qué final del locura, milenio. Dios mío. O sea, oh, mire, yo escribí un Pero libro hermano, bien antes de que diga pequeñito, de eso, hecho, pero esto en vez de alentar, el me quiero ir en el rapto, o sea, puede que algunos digan, "Ah, yo me la banco hasta la segunda oportunidad. Igual si no me voy en la... claro, y de hecho me da la oportunidad de ver si esto es realmente, si se Dios va a dar la mío. segunda, si se va a dar la tribulación. Cuando nada, la escritura dice que todos los cristianos debemos vivir preparados, cada día debemos consagrarnos, debemos buscar la Ay, santidad. Señor. Por eso le decía, mire, si un día hay muchas maneras de hacerlo, podemos poner una gráfica del sistema dispensacional y yo le puedo ir marcando dónde se dan las resurrecciones, cuántas resurrecciones tiene ese sistema, cuántos templos requiere ese sistema. No son tres, son 4 o 5 templos. ¿Cuántas oportunidades de salvación existen en ese sistema? Que no son menos de 3. O sea, es una locura. Es una locura. Punto. El que le quiera le fastidie, pues que le fastidie. Honestamente, uno no lo hace porque uno quiere estar chocando con otros hermanos cristianos. Yo nunca pensé, y se lo digo con todo respeto, que yo iba a pasar tanto tiempo debatiendo o hablando con cristianos que van en contra de la Dios mío escritura. de mi vida. Es, Si uno pasa más tiempo tratando de corregir a la iglesia que los problemas que pueden surgir con un no creyente porque no creen lo que la escritura dice. hermano, debo de confesarle que estoy sumamente sorprendido porque no había pensado eso que me está diciendo. Es decir, siempre aprendo algo nuevo. Mire, en mi Dios libro, mío. yo escribí un libro bien cortito, bien cortito. Se llama La Segunda Venida, antes o después de Jesucristo. De hecho, mis libros son libros bien sencillos porque yo soy un pastor que yo le hablo a mi iglesia. Y esos libros son lo que mis enseñanzas con relación a la congregación. O sea, no son académicos. En ese libro están las gráficas y están los puntos donde yo presento por qué, eh, qué trae, si realmente el milenio se coloca después de la segunda venida de Jesucristo, todas las complejidades que trae, para que la gente las pueda ver en gráfica, porque estamos hablando de cosas que a no ser que uno pueda tener una idea y uno pueda hacer un plano mental o más o menos figurarse en su mente dónde caen los acontecimientos, es un poco confuso o difícil, pero ya uno con una gráfica donde uno puede ver, ok, mire, esta es la era.
aquí está la iglesia, estamos pidiendo este tiempo, más o menos aquí se dice, ¿verdad? No hay un tiempo, la iglesia se va, empieza la gran tribulación, pues dura 7 años, porque esos 7 años supuestamente vienen de que no se ha cumplido la profecía de las 70 semanas completas, que es interesante porque gran parte de los judíos establecieron, o sea, el propio pueblo judío estableció que la profecía de las 70 semanas se Es había correcto. cumplido. O sea, ellos son hasta preteristas en ese sentido. De hecho, algunos la colocaron habiéndose cumplido en el periodo macabeo. Entonces, eh, tienes una iglesia defendiendo que esa profecía le falta una semana y esa semana son los 7 años y la gente no sabe de por qué son 7 años. Hermano, por eso le decía al principio, yo sé que estamos pasando de Hermano, siempre muchos que usted temas. viene, tocamos tantos temas porque disfrutamos mucho, de verdad, que esté aquí en el canal y la gente le gusta. Estamos casi Ah, 1700 personas conectadas, siempre es un privilegio tenerlo aquí. Y la verdad, yo le pido una disculpa porque también yo me salgo del tema porque me engancho, ¿no? Con otros temas que son bien no, interesantes. olvídese, no, estamos teniendo una conversación como si estuviéramos tú y yo hablando normal, o sea, no me molesta, solo que reconozco que a veces pues es un poco difícil porque no concretamos a veces a lo mejor un Sí, tema es específico. verdad, hermano. Este es lo único que me preocupa. Yo casi siempre veo las cosas de una manera didáctica, de enseñanza, y lo único que le veo mala, y no es que es mala, una discusión como esta, es que tocamos muchos temas, pero a la vez pues no Es verdad. profundizamos y no presentamos a veces las evidencias que se requieren para que la audiencia luego no tenga la excusa y diga que solo abordamos ciertos temas por la superficie, pero que nunca profundizamos, que nunca dijimos por qué estamos basando, ¿verdad?, esa postura o dónde sale esa interpretación. Es lo único. Yo lo disfruto igual, es que es un tema complejo y diverso. Hermano, espero que me siga aceptando invitaciones y podamos seguir abordando estos temas. A la gente le encantan, la verdad. Yo me quedo hoy con esto Ah, que dentro del sistema, no lo había visto así, pero es como Mario Bros, ¿no? O sea, tienes 3 oportunidades para irte y ni el sí, catolicismo. sí. A lo mejor el sistema lo hicieron por eso. Yo no sé si está Dios ligado mío, a mi eso, vida. pero es broma, eso Pero es es que ni broma. en el... Pero sí, tenemos 3 oportunidades. Claro, eso depende en el momento en el que uno esté Claro. viviendo. Pero sí hay personas en ese esquema que si no son salvos antes de el arrebatamiento y están vivos, pueden ser salvos dentro de la tribulación. Y si no son salvos dentro de tribulación, no se preocupen porque la segunda venida de Jesucristo en este esquema no cambia el mundo, solo lo cambia en un sentido de que se establece el reino, las cosas mejoran. O sea, véalo como el sistema postmilenial. Básicamente lo que el postmilenialismo coloca cercano a la segunda venida es lo que ellos colocan dentro del periodo milenial. Claro, lo que a mí me llama la atención y lo dejo aquí para que también lo pienses en ambos sistemas, tanto el postmilenial como en el sistema milenial dispensacional, cómo es posible que Cristo venga a reinar literalmente a la tierra, las naciones se conviertan a él, pero a la vez termine con las naciones en contra de él. Dios. O sea, explíqueme, hermano, en mi país decimos uno se peina y no se Ay, hace rolo. señor. Si el mundo completo o gran parte del mundo va a reconocer a Cristo, porque Cristo está reinando y estamos en una utopía, básicamente en un estado perfecto, entonces, ¿a quién engaña Satanás? ¿Quiénes son las naciones que él prepara para la última batalla de Gog y Magog? Porque en el sistema dispensacional, a diferencia de otros sistemas escatológicos, se reconoce que la batalla de Armagedón y la batalla de Gog y Magog son 2 batallas separadas, no solamente por tiempo, sino por espacio, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo reinando literalmente en la tierra y dominando el mundo por vara de hierro termine con el diablo, le hace una trampa y Es engaña a una las locura. naciones, pero esas naciones no son cristianas? Es que está reinando un Yo no pedacito, sé, nomás está hermano. reinando un pedacito, ¿no? Y mientras todas No las sé, naciones están en hermano. Por locura. eso yo le digo a los hermanos que cuando uno se sienta, y por eso es que esto es complejo, cuando uno se sienta, y se lo digo, hermano, porque lo escuché, que no ha abrazado ningún sistema, cuando vaya a decidir si es que entiende y va a tomar una postura, como en cualquier otra doctrina, el sistema que uno vaya a abrazar, aunque sea temporal, debe ser un sistema que sea consistente, congruente, que haya correspondencia y no contradicción.
porque no puede uno tomar solo una parte y porque esa parte aparentemente encaje, porque esa parte o ese texto aparentemente, no sé, no sea contradictorio, eh, tiene uno que ver el cuadro completo, porque es lo que estamos viendo, que al no ver el cuadro completo, si uno lo que está mirando solo el rapto, que es lo que la iglesia ha visto, pues no se percata de lo que estamos hablando. No entiende eso de que hay más templos, de que hay más oportunidades. ¿Por qué? Porque la iglesia lo único que está pendiente, ese sector de la iglesia, es a tener las maletas hechas porque el vuelo en el avión, o sea, eh, debo estar listo para montarme en el avión. Pero cuando ven todo el sistema, yo le aseguro que si un día hacemos un programa y ponemos la gráfica, yo le muestro todos los templos que se requieren, lo mismo que le he dicho, todas las oportunidades de salvación, cuántas resurrecciones hay dentro de ese esquema. La gente se va a horrorizar. Por favor, hermano, acépteme otra, otra venida para que hagamos eso. De verdad me encantaría. De verdad se lo suplico. Venga Ok, nuevamente al canal. pues con gusto, hermano, lo podemos hacer y de hecho agradecido nuevamente. Disculpo, estoy tratando de mirarlo en el celular, Sí, lo que no, me hermano, veo yo mi entiendo. cara un puntito, no veo la dinámica, no sé nada, traté de ponerlo, pero me distrae mi computadora porque se ve en la pantalla se veía retrasado. Entonces, eh, Yo de entiendo, hermano. momento yo estoy hablando, pero en la pantalla lo ve usted hablando y no sé si yo estoy hablando, usted está hablando, tuve que apagar Sí, la pantalla y estoy como a ciegas en un sentido, como si estuviéramos teniendo una llamada telefónica, hermano Rufat, pero no hay problema, ha sido un dos placer. preguntas antes de retirarnos que Sí, lo me escucho, dice la gente seguro, que le lo haga. La escucho. primera, ¿dónde pueden conseguir Sí. sus libros? Esa es una pregunta que me hace muy recurrente. Hermano, los libros están en Amazon. Todos los libros están en Amazon, menos los libros que yo he publicado, que Amazon me ha quitado, no me permite tener. Esos están en Lulu Press. Hay ciertos libros que Amazon me ha ido quitando, como Los judíos y las mentiras, y tuve que pues, buscar otra plataforma para poder publicarlo. Pero siempre he dicho y me reitero que si alguien, los libros están ahí, el que los quiera físico están ahí. Yo no le voy a negar a nadie si que alguien quiere estudiar uno de esos temas y yo con gusto le proveo el PDF. Perfectísimo. Este, y lo hemos hecho en otras ocasiones, yo se Sí, lo he dicho, con que me escriban. De hecho, muchas personas, de hecho, el último programa que tuve con usted fue una bendición, pero a la vez me trajo problemas porque, wow, cuánta gente lo ve y luego estaban la gente por correos y correos y correos. Yo nunca había recibido tantos correos y trato de responderlos. No me molesta, no me molesta, pero soy una sola persona, así que aprovecho la oportunidad de que si no les respondo inmediatamente, trato de hacerlo, me tardo un día o dos, sí le voy a responder y le voy a enviar el material para que usted pueda estudiarlo. Con gusto lo hago. Están en Amazon para el que los quiera tener en su Kindle, bajarlo al Kindle o el que los quiera tener físicamente, pues los puede adquirir ahí. Pero perfectísimo, hermano. Muchas gracias. De sí, verdad que siempre ha sido ahí también estamos. muy accesible a su material y yo le pido permiso para compartirlo y efectivamente se lo he compartido a algunos Sí, hermanos. ningún problema. Otra pregunta que me hacen en el chat es, ¿cuál es su denominación? Es decir, ¿a qué denominación pertenece, hermano Rufat? Pues mire, yo he estado ligado a los Bautistas del Sur hace muchos años. Me crié en una iglesia bautista del norte y nunca lo supe. O sea, mi papá, donde se congregaban, era una iglesia bautista del norte. No voy a entrar a los detalles, pero sí hay una distinción entre Bautistas del norte y Bautistas del Sur. Aquí yo no lo veo mucho en Estados Unidos porque la denominación que, ¿verdad? Pues que tiene más preponderancia o que domina son los Bautistas del Sur. Pero estuve en una iglesia hasta los 10 años, Bautista del Norte. No estoy diciendo que era cristiano, no era cristiano a los 10 años, pero mis papás iban a la iglesia, Bautista del Norte, hasta que a los 10 años, cerca de donde nosotros vivíamos, donde mis papás vivían, comenzaron una obra, un ministro bautista del sur, su nombre era el reverendo Carlos Cortés, en el pueblo de Trujillo Alto, la iglesia bautista del Calvario, si alguien se acuerda, todavía esa iglesia existe. Y ahí comencé mi proceso de formación y también la pastoría fue mi segundo pastorado en esa congregación, en los Bautistas del Sur. Y he estado dentro de los Bautistas del Sur hasta que finalmente hace como 2 años atrás nosotros nos desafiliamos como iglesia. Actualmente somos una iglesia independiente cuando empezamos a ver las diferentes situaciones que se están dando dentro de la denominación, nada, las mismas luchas que se están dando en otros lugares, buscando poner a la Sí, mujer, la lucha sobre la cuestión de la teoría de la raza, teoría de la interseccionalidad, y así sucesivamente.
y decidimos realmente quedarnos independientes. Así que somos una iglesia independiente y estamos en la ciudad de Halton, Texas. Se llama Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor. No estamos afiliados a ninguna denominación. Si alguien me pregunta con toda honestidad en términos de mi postura, pues me considero en un sentido de corte bautista, pero corte bautista reformado. Tampoco fui un pastor que creía en la teología reformada, siempre la rechacé, hasta que, bueno, pues después Se puedo dio. explicarles si surge, cómo llego a las doctrinas de la gracia, pero pues también tengo mis situaciones porque tampoco compro el paquete completo. Yo he sido una persona que creo que nuestra iglesia es confesional, en el sentido de que yo enseño la confesión bautista de 1689, pero la enseño como un instrumento, donde hay partes que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, y para terminar, no estoy de acuerdo, obviamente, en la posición escatológica que mantiene la confesión. Y para algunos, pues entonces tampoco soy confesional, porque para ser confesional es que uno tiene que atragantarse y uno tiene que estar de acuerdo con cada uno de los puntos que se establecen en las confesiones. Pues yo no lo veo de esa manera. Yo creo que nuestros hermanos han hecho muchas de esas confesiones un excelente trabajo de resumir posturas y enseñanzas que son importantes, que son fundamentales, pero yo creo que la escritura sigue rigiendo. No puedo colocar la Biblia y la confesión al mismo nivel. Y en algunos lugares, lamentablemente, se hace. De hecho, en algunos lugares parece que la confesión rige sobre la Biblia. Si no, dígaselo a Gary DeMar, que vi que había Sí, leído o había comprado un libro, para que usted vea la controversia que se suscita con el doctor Gary DeMar, simple y sencillamente porque él, siendo un preterista parcial, más allá de cuál es la aceptación del milenio, lo que él cree sobre el milenio, eh, Gary DeMar hizo unas aseveraciones donde él establecía que los preteristas parciales eh, interpretan porciones que han sido interpretadas en las confesiones como siendo parte de la segunda venida de Jesucristo y no corresponden a la segunda venida de Jesucristo. uf. Entonces, Sí, eso, de hecho me lo enviaron eh, hace poco y lo estaba viendo y ciertamente es ahí está sí, polémico. sí. Entonces, pues, si ser reformado es sujetarse específicamente a una confesión específica, pues yo no soy reformado. Yo soy bíblico. Yo no tengo problema en decir que soy un pastor que cree la teología reformada, pero lo puedo decir públicamente que no tengo ninguna fascinación, no creo que, ¿verdad?, que me tenga que seguir un esquema específico. Prefiero el término bíblico, Pastor, pero ahí vamos. antes de que se vaya, por favor, aquí me hacen una Sí, pregunta y me dice, ¿hay algún lo curso en el escucho. cual nos podamos conectar y aprender? Usted había estado promocionando un curso, no sé si haya todavía... Sí, mire, ahora en el mes de junio y julio vamos a estar dando una clase para el programa de SER. El programa de SER es un programa de discipulado teológico que viene del seminario bautista dominicano, y vamos a estar dando 24 horas en escatología, y lo que yo me he propuesto, ya que me permitieron desarrollar el curso en el sílabo, entonces vamos a estar dando todo un panorama vamos a hacer una escatología bíblica comenzando de Génesis a Apocalipsis. O sea que el curso va a ser no leernos un libro, aunque hay un libro de base, lo que vamos a estar leyendo la Biblia y viendo cómo las profecías desde el libro de Génesis tienen un hilo conductor hasta ese libro de Apocalipsis, porque en ocasiones se hablan de estas profecías y se hablan nuevamente de manera separada, de manera aislada, y no se ve de dónde surgen. Tiene que haber una doctrina de base, de inicio, que dio paso y que luego se va desarrollando. Y muchas veces eso no se comprende. La gente, como le decía, la gente quiere saltar a entender Mateo 24 sin entender el libro de Daniel. Entonces, oye, tienes que primero ir a Daniel, porque si Jesús está hablando que Mateo 24 es una extensión de lo que Daniel recibe en su libro, entonces yo tengo que leer el libro de Daniel y ver en qué parte dentro del libro de Daniel Jesús está haciendo aseveración
para yo poder entender y tener la base para poder partir de ahí, pero no queremos. De hecho, no tenemos que hacerlo, volvemos a lo mismo. Nosotros solo leyendo Mateo 24 podemos saber lo que es. O sea, si estamos en Lucas 21 y Jesús dice que lo que va a suceder sobre Jerusalén es el día de venganza, es el día de retribución, mi pregunta es, la mayoría de los que nos están escuchando saben dónde se narra el génesis del día de venganza y el día de retribución, que de hecho el día de venganza y el día de retribución no es el día del juicio de las naciones paganas, es el día del juicio de Israel. Eso está en el cántico profético de Israel. Lean la escritura. Está claro. Cuando dice, veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, Lucas dice, este es el día de retribución anunciado por los profetas. Entonces, ¿dónde está ese día de retribución? ¿Por qué no vamos al Antiguo Testamento para ver cuál es la base? Yo le voy a decir para terminar, ¿por qué no vamos? Porque ese mismo sistema dispensacional nos dijo que no teníamos que ir al Antiguo Testamento porque esa doctrina o esa literatura era para los judíos y nosotros somos la iglesia y somos nuevo testamentarios. Ahí está el problema. Totalmente. Pastor Rufat, de verdad, le mando un abrazo muy grande. Gracias por haber aceptado Seguro. esta invitación. Sé que es una persona ocupada, que está en sus actividades pastorales y a veces aquí en el mundo de las redes sociales, pues usted sabe cómo es la dinámica, a veces es muy tóxica, a veces es muy, pues ya se dará cuenta, ¿no? Pero gracias porque siempre que viene la gente aprecia mucho todo lo que usted nos comunica y estuvimos casi 1,700 personas conectadas. Le mando un abrazo hasta Texas, hermano. Seguro. Pues hermano, me despido y saludos a la audiencia. Bendiciones. Adelante. Un abrazo, mil bendiciones, hermano Rufat.